Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una edición más de su mágico programa, de su paranormal programa. Crecemos de una manera exponencial en las otras redes sociales, aunque nuestra punta de lanza siempre ha sido el YouTube. Y sigo diciendo, es la manera más organizada, la que siempre está como al pie del cañón, como la que usted puede revisar los capítulos. Pero hay gente que es que YouTube es para videos. Listo. Entonces, una vez que el podcast se sube o se emite en directo, el resto de la semana queda para el resto de esas plataformas que yo les digo que tienen un muy buen crecimiento y les agradezco a todos, sobre todo en el exterior. Es una vaina muy curiosa, pero pues los consumos nacionales, porque esto es un programa de Bogotá o bueno, de Colombia para el mundo, y donde crece en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en México sobre todo, es en las otras plataformas, dígase Google Podcast, Spotify. Entonces usted ya vaya contándole a los demás: hey, mire, si usted va a escuchar el programa y no lo va a hacer por YouTube, hágalo por acá. Se queda desde el lunes en adelante en el resto de plataformas, porque son plataformas que están hechas para eso, para el podcast. Pero pues YouTube sigue incluso está mandando la parada. He visto algunas mediciones en las que está casi que a la par, como que a la gente ya no le importa que tenga el escaque de video y así estés pues sin nada, pues dicen, no, pues es un podcast y ya. Y este es un podcast paranormal, misterioso, en el que hemos agregado, esto es otra cosa que también debo explicarle, sobre todo a mucho oyente nuevo, porque como que el oyente viejo ya lo asume, pero todo eso de que es judiciales, muerte, guerra, corrupción, conspiraciones, o sea, vainas que uno dice, pero pues esto no tendría, o sea, ¿por qué eso es paranormal o por qué eso es misterioso? Porque son temas de pronto de curiosidades y de cosas que yo llamo bizarras, que colindan con el tema paranormal. Cada año se va sumando al tema. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que uno pensaría, pues eso es un tema tecnológico, eso no da susto. No, al contrario, entre más aprendemos de la inteligencia artificial y nos hemos dado cuenta en este trasegar de este año con Toby que eso se vuelve ya paranormal y misterioso, y que no, que si esa vaina va a cobrar vida sola, ¿qué hacemos cuando esa vaina haga sus propios pensamientos, sus propios códigos? ¿Será que es capaz de hacerlo? Entonces esos temas son colinos. Y no estoy solo cuidando la caja de Pandora, que tiene todos estos temas paranormales y bizarros. También me encuentro con Toby. Toby, ¿cómo me le va? Buenas noches. Un programa más, una caja más de Pandora. Bueno, Chancho, después de esa introducción, la verdad no sé qué más decir yo. Simplemente decirles a ustedes bienvenidos a su podcast paranormal, donde cada 8 días pues nos encontramos hablando acerca de lo que nos gusta, de lo que nos atrae, de lo que nos llama la atención, que es todo lo paranormal. Pero en esta oportunidad recuerden que en este mes se viene un festivo y pues hay que recordarles que cuando el programa se hace un día festivo, o cuando cae, mejor dicho, un día festivo, nosotros no lo hacemos ese mismo domingo, sino que
lo corremos para el día lunes, porque sabemos que hay muchas personas que se van de viaje, muchas personas que de pronto se van de rodada con los amigos, sacan su día de sol, de pronto, no sé, se van para alguna playa, la más cercana que quede de su ciudad, y pues ustedes dirán, no me puedo escuchar el podcast porque salí de viaje, pero no se preocupe porque nosotros siempre lo corremos para el día lunes, cuando ya usted llega bien cansado de ese viaje y quiere relajarse, escuchar buena música y también temas paranormales, pues para eso llega la caja de Pandora de los 40. Y pues obviamente, Chancho, nosotros siempre haciéndole la invitación a los oyentes para que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Los 40 Colombia. Si ustedes quieren también contarnos alguna historia, sumarse con algún video paranormal, lo pueden hacer también a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Así de fácil se pueden suscribir y participar en este su podcast más paranormal de la radio en Colombia. @elchancho414, @DJTobyFM, Los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Antes de ir con el disclaimer e iniciar este programa que tiene un montón de cosas muy bacanas, de hecho tenemos una invitada muy bella, muy inteligente que hoy ha preparado un tema maravilloso, que es la querida Joana Arenas. Le pregunto, ¿usted qué tan de creencia es, religiosa o no, o sí? Y lo voy a enfocar sobre todo en el tema de los santos. ¿Usted sí cree en eso? Sancho, yo tengo mi forma de creer. La verdad sí creo mucho en Dios, creo mucho en... Yo creo que en un santo como específico, como que me digan, récele a San Pedro o a... Pues la verdad no. Yo creo que eso es mucho como de las creencias de las familias o de lo que uno le creen en la familia. Yo creo, es más que todo, creo como que en las personas que fueron cercanas a mí y que ya murieron. Sí. Creo yo que, por ejemplo, mi abuela, que fue la persona, digamos, más cercana, la cual pues ya no está conmigo, creo que cuando yo necesito algo o estoy pasando por una situación difícil, creo que siempre le oro a ella, como venga, interceda por mí, pida por mí y a la final como que sí pasa algo y obviamente pues orándole a Dios, creo que es como a lo que yo más me encomiendo, por llamarlo de alguna manera. Sí, y de una vez les digo, pues cada cual que esté escuchando, pues cada uno es libre de profesar como que la religión que quiera, pero es que de pronto cuando uno le mencionan santo, uno siempre piensa como en algo glorioso, e incluso como hasta en un ángel, como que si tuvieran Sí. como alas y como aureolas y todo, y resulta que la gracia de los santos es que sean precisamente como humanos con unas capacidades especiales. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un humano ya tiene una capacidad especial, pues es paranormal. Y eso es lo que nos va a explicar Joana. Joana, ahora le vamos a preguntar y seguramente usted va a quedar boquiabierto al finalizar este podcast y va a decir, no tenía ni idea que eso se hacía así. Y bueno, como dice el disclaimer, cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Respire, eso sí, porque va a recibir demasiada información y de pronto, uy, ¿eso qué es? No sé qué. Tranquilo, calma y aguante hasta el final del programa y después al final debate con los suyos si sí o si no. Es una caja de Pandora nueva, la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Vanessa, la protagonista de esta historia, siempre nuestro amigo Toby con todo lo que es el especial de marzo, con el tema de la hipnosis, la regresión y demás. ¿Cree usted o no en la hipnosis? Viene haciendo Toby este reportaje con esta chica que nos revela cosas impresionantes y usted no se lo puede perder. Siempre en la caja de Pandora de los 40. Bienvenidos ustedes nuevamente a este segundo capítulo hablando acerca de la hipnosis y también hablando de las constelaciones familiares, de cómo es el proceso de sanar, de cómo es el proceso de usted hacer esa introspectiva acerca de su vida, de lo que ha pasado en su familia. Y por acá estamos con Vanessa, que continúa en ese segundo capítulo de la caja de Pandora. Adelante, Vanessa. Por ahí en Netflix está una serie que es muy chévere, que se llama Mi Otro Yo, y es realmente vivir ese mismo proceso.
Entonces, buscando, yo dije, no quiero tradicional, quiero realmente también otro proceso que me ayude a avanzar un poquito más, y llega a mi vida por alguien muy cercano, las constelaciones familiares con la doctora Olga. Un angelito, o sea, una persona muy linda de luz, porque no solamente como decirte, venga, es que vamos a reunirnos, no, o sea, es un proceso. Hice primero una constelación individual, donde nos dimos cuenta que había muchas más cosas por analizar que no me llegaban solas. Empecemos por ahí, ¿qué es una constelación individual? Entonces, constelarte, no me sé bien la descripción, pues como el proceso, Sí. pero constelarte es estar con un proceso de psicología, ¿cierto? Con una sesión, exacto, Okay. entre un psicólogo o psiquiatra, pero ir más allá de la información que tú tienes. Casi que constelarte es lograr tener información de toda tu generación O familiar. sea, no solamente tuya, sino de tus papás, tus abuelos, Exacto. tus abuelos. de ahí para allá. Exactamente. Y el por qué esas emociones se están desarrollando o están teniendo un patrón fuerte actualmente. Entonces entramos en un estado de constelación individual, es que yo estoy con ese proceso psiquiátrico, hablando con ella, después entro en un estado donde dejamos que la energía fluya y se empiece a manifestar. Entonces cerramos los ojos, conectamos con el hoy y con las personas que ya no están. Los roles, dentro de unas experiencias que hemos tenido, hay un vínculo dentro del lado derecho y el lado izquierdo que pertenece al papá y a la mamá. Y en un momento, cuando yo hice mi constelación individual, ella me decía, párate aquí al frente del espejo y visualiza a tu mamá. Te voy a decir erradamente porque no siempre los trueco, es como al lado derecho tu mamá, al lado izquierdo tu papá, y empieza a traer toda la cadena generacional así en cada uno. Entonces tú empiezas a hablar con ella con los ojos cerrados, conectados entre un espacio energético para traer información. Sí. Individual uno se queda muy sesgado porque sabemos que en este mundo las personas no venimos solas, somos un círculo que, por ejemplo, la religión lo dice. Dios, que es donde estén tres o nombrando mi nombre, cierto, yo estaré ahí con ustedes, Sí. que es algo muy lindo que también pues lo dice la cristiana, cualquier tipo de religión. Cuando estamos muchas personas hay mucha más información, y si somos mucho más conscientes, lo que me puede estar pasando a mí, o sea, cualquier cosa, emoción o conflicto que yo tenga, no es solo a mí, le puede estar pasando a 10.000 personas más en el mundo. Personas se pueden sentir identificadas con Exactamente, tu caso. en el mundo, o sea, depresión sufren miles de personas en el mundo, y puede desatarse una depresión porque no me dieron permiso para ir a una finca y en este momento me deprimió porque me están privando de un deseo. Sí. Y muchos pelados en este momento pueden estar sufriendo de lo mismo, porque no es al único que lo invitaron a una finca. Sí, sí, sí. Entonces nos pasan cosas a muchos. Entonces cuando lo hacemos grupal, que es reunirnos 10 o más personas, pues claro, la energía se está concentrando de que muchas de esas personas que estamos ahí tenemos vivencias similares o tenemos patrones similares. Okay, Y se han ok. desencadenado en cada una dentro de su núcleo familiar, pero se han desencadenado esos mismos patrones. Bueno, y en estas reuniones o sesiones que tú cuentas, todos interactúan, todos participan, todos tienen una sesión múltiple, y cómo la persona que lleva la sesión interactúa con las personas que asisten. No, todos a la final estamos ahí vinculados porque hay información para todos. O sea, la idea de que cuando tú estás en un lugar no es por casualidad, no es porque sí, es porque realmente hay algo para ti. Que estés consciente o no para saber qué es lo que necesitas, ¿cierto? Qué es la información que te va a llegar, eso ya corresponde como al nivel que queramos de estar conscientes. Pero cuando nos reunimos ahí, somos instrumento para la persona que se quiere constelar, o sea, la que yo hice individual, pero de forma grupal. Entonces hay alguien que va a hablar con la psicóloga, que le va a dar la información de lo que quiere trabajar, ¿cierto? En una sesión, esas sesiones pueden ser entre 3 horas las que yo he tenido, de 3 horas como de trabajo, y pueden estar constelando por hora a una persona, porque igual hay que dar tiempo para asimilar toda la información que pasa. Entonces, esa relación que se crea entre la psicóloga y el que se va a constelar, que suministran información, que se conversan entre ellos, y yo le puedo decir a la psicóloga, es que en este momento estoy sintiendo como
pánico, tengo frustración porque mi vida está estancada y laboralmente me está yendo mal, económicamente tengo muchas deudas. Ese puede ser un tema. Ok. O otra puede llegar a decirle, es que estoy con problemas con mi familia, con mis hijos, acaba de morir un familiar y yo no quiero ver a nadie y quiero que todo el mundo se desaparezca. Cada uno tendrá su situación que trabajar. Sí. Ellas dos se están comunicando, todos los otros somos personas que integramos ese círculo de esa información que ella está suministrando de forma muy respetuosa, pues sin celulares, conectados con el momento, creando un campo energético para que la información llegue. Ya la psicóloga le empieza a decir a esa persona, somos instrumento para ti, ¿cierto? Todos los que estamos ahí reunidos somos instrumento para ti. Si te eligen o no te eligen, no quiere decir que era malo o era bueno, no, es que es lo que la persona Exacto. necesita en ese momento para la actividad. Y ella te dice, bueno, conecta a esta persona con esta emoción, ¿quién la va a representar? ¿Quién va a representar todo lo que ellos quieren analizar? Y si no te sacan es porque tienes un patrón parecido, hay algo similar, por eso estás también adentro del círculo. Y si no te sacan, es información que tienes que asimilar porque también hay algo que tienes que trabajar. Y ya lo que se crea es como ese campo de las emociones. ¿Qué sientes? Porque todas esas personas están representando o una persona o una emoción. Y como ahorita habíamos hablado y desde el inicio lo hemos tocado constantemente, ese sentimiento es el que nos genera una sensación en el cuerpo, una emoción o nos genera una enfermedad. Entonces puede decir que yo siento tanto miedo y ese miedo me da dolor de estómago o me da daño de estómago. Dentro de la primer crisis que a mí me dio, un psicólogo me dijo, el cuerpo es TOM, o sea, T-O-M. Sí. Así se define el cuerpo. T, temores, O, miedos, E, O, opresiones y M de miedos. La T es como decir desde los hombros para arriba, o sea, la cabeza. Cada vez que tú tienes temores, que estás en ese vínculo de esa emoción, te van a dar o dolor en el cuello, o dolor de oído, o dolor de garganta, o dolor de cabeza. Entonces, todo eso está represado a los temores. Ok. Cuando tú tienes opresiones, entonces son dolores en el pecho, dolor en el corazón, bronquios, gastritis, ¿cierto? Porque está vinculada. Y a las mujeres que nos da más de los ovarios, o sea, o de la parte del ombligo para abajo, miedos. Los dolores de rodilla, los problemas de columna y todo eso están reflejando más emociones de miedo. Entonces, cuando yo sano mis miedos y descubro de dónde vienen, entonces puedo empezar a sanar esas descripciones. Me imagino que para los que ya son súper expertos en el tema de las constelaciones familiares, que tienen que, porque por eso decimos personas muy expertas, porque tienen que conocer cómo está compuesto cada una de esas emociones con cada órgano. Sí. El cáncer también lo han dicho muchas veces, cada vez que se despierta un cáncer y está vinculado con un órgano, tiene un problema emocional ahí o familiar que se desencadenó. No todos los cánceres están vinculados a la misma emoción. Cáncer de mama, ¿cierto? Que es otra cosa muy vinculada a la mujer, o el cáncer del hígado, pues cualquier cosa que uno diga en otra parte de los órganos. Entonces, claro, esa persona cuando empieza a mirar por qué tú sientes eso y si está reflejando con tu cuerpo, está desencadenando una información. Y ella empieza a trabajar la información para sanarla. O sea, todas las personas que salimos en ese círculo energético de información para la que se está constelando, estamos sanando algo en nuestro cuerpo. Y a la final, cuando desencadenamos sanar cuerpo, sanamos mente. Porque si nosotros ya somos conscientes de lo que nos pasa en nuestro cuerpo, pues nuestra mente y la razón ya actúan de otra forma. ¿Y es de qué? De darle esa información o ese alimento o esa constante sanación con las cosas buenas que necesitamos. Entonces, como dicen, ay, yo no sé qué, la dopamina, ay, que no sé qué, un montón de cosas, que el azúcar. Claro, cuando usted quiere azúcar, ¿usted qué le da a su cuerpo? Dulce. Sí. Eso mismo pasa cuando tú ya haces un proceso de constelaciones. Cuando tú ya te das y estás consciente de que hiciste un proceso conectado con una emoción, se despertó por esta cadena de información que muchas veces no conocemos. Por eso te decía un campo energético, porque tú no vas a conocer al 100% todo lo que le ha pasado a tu familia.
O sea, ni lo que vivió el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, nada de esa información nosotros la conocemos al 100%. Uno puede ser mucho más coherente diciendo que de mi núcleo familiar yo no conozco nada. Sí, O sea, es que normalmente pasa eso. En lo las que tú familias. viviste y tú tienes mucho más información del núcleo tuyo. Hace poquito yo tuve una conversación con mi hermana de diciembre porque ella no está en el país y hace mucho tiempo se fue. Y ella me decía, es que tu historia con mi papá y mi mamá fue muy diferente a la mía. Y yo, ay, sí. Ay, marica, o sea, yo juzgaba a mi hermana, vos porque sos tan dura con mi mamá. Cuando yo con mi mamá siempre tengo muy buena relación. Y ella me dijo solamente esa palabra, tu historia es muy diferente a la mía. Claro, ella es la mayor, yo soy la menor. Pues ella tuvo que haber vivido antes de que yo naciera, que fueron 8 años, o 4 años que nos llevamos cada uno, 3 añitos que nos llevamos cada uno, entonces 6 años, porque yo soy la menor y hay otro en la mitad, 6 años que yo de ella no sé, qué vivió, cómo fue esa época, y aparte que cada uno va llegando en su orden, entonces también van perdiendo prioridad. Sí, claro. Entonces ya la prioridad es la chiquitica porque es de mayor cuidado, entonces también qué pasó en toda esa época, ese tiempo. Sí, mi hermana, de verdad, así seamos en el mismo núcleo familiar, no tenemos la misma historia o no compartimos lo mismo. Entonces, eso pasa cuando nosotros hacemos ya un proceso de constelación familiar, que empezamos a tener información que no conocemos, que no sabemos. En el respeto del proceso, ¿cierto? Porque también uno dice, hay personas escépticas, hay personas creyentes, hay personas incrédulas, todo existe y todos estos comportamientos que tenemos están más basados a la razón. Porque entre más información nosotros tenemos, más razón podemos dar o más argumento, más lógicas les podemos encontrar eso, y le podemos encontrar lógica a muchas cosas. Si tú no lo has vivido y yo hablo esto con los que lo han vivido, me van a dar la razón, ¿cierto? Y me van a decir, sí, esto es así y es muy bueno. Si alguien que es completamente escéptico con el tema o es, por ejemplo, muy estudiado y respetuoso con lo que es la psicología tradicional y esa es su creencia, pues me va a negar lo que uno manifiesta, lo que uno dice. Sí. Entonces estamos todos en el derecho de hacer, de vivir y de tener lo que queramos, pero cuando solamente nos basamos en que hagamos las cosas para que uno siempre esté bien, no el otro, que la emoción nos diga a nosotros qué está pasando. Y todo eso se centra en esa constelación. Vivimos un momento de personas que tienen emociones, que el psicólogo, que es el experto, va a canalizar y va a cerrar toda esa emoción también para que esa persona tenga la información de lo que pasó y tenga un tiempo prudente, porque pues uno también espera el respeto de quedarte con la información para ti por un tiempo. Después se van generando conversaciones con tu núcleo familiar que dice, ay maracas, esto me pasó el día de la constelación, yo viví esto porque había alguien que sufría mucho de estos dolores y le daba, claro, está vinculado a la muerte, al apego, al ego, a esos patrones de sometimiento. Nosotros venimos sometidos desde la época de colonización, o sea, a nosotros vinieron y nos atacaron, nos robaron tierras, entonces imagínate cuántas cosas nosotros no tenemos desde ni siquiera la existencia de nosotros mismos, sino de patrones en patrones. Y así vamos finalizando este segundo capítulo de este especial, hablando acerca de la hipnosis y también de las constelaciones familiares en la caja de Pandora. Muy pendientes, porque en 8 días tendremos la tercera parte de lo oculto y lo paranormal en la caja de Pandora. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40.
Amigos de la caja de Pandora de los 40, todo lo que pasa en marzo pasa en la caja de Pandora de los 40 y pasan cosas muy chéveres. Y Toby me va a recordar redes sociales para que la gente interactúe con nosotros. ¿Dónde se puede comunicar la gente, Toby? Pues muy fácil, a través de @elchancho414, a través de @DJTobyFM y a través del numeral La Caja de Pandora los 40. Si usted tiene alguna historia, si tiene de pronto algún video paranormal que usted nos quiera enviar y compartir, pues es muy fácil, simplemente ahí nos escribe. Nosotros constantemente estamos revisando la caja de mensajes. A veces uno como que, Chancho, le pueden llegar a uno muchos mensajes y uno como que se pierde o se distrae. Cuando menos piensa, pum, mensaje desconocido, represado, y cuando uno va, le escribieron hace 15 días, 8 días. Entonces no es que nosotros no respondamos, sino que a veces se nos olvida. Por ejemplo, Alexandra Calle, que nos dejó unas manitos ahí como orando por la investigación que estamos haciendo urbana, pues del programa del día domingo de hace como 15 días. Por ejemplo, hoy apenas lo estamos contestando porque a veces se nos pasan los mensajes que nos dejan, pero no se preocupen que todos nosotros lo leemos. Sí, o si no le damos RT en Twitter. El que siempre es juicioso con eso es Al-Bahad, otro personaje llamado Beltrán, y el señor Ackerman. Ackerman es muy, muy juicioso con eso. Voy a leer o voy a hacer un tema sobre posesión. Cuando termine, usted me va a decir qué opina de esto, querido Otto. Encontré un artículo sobre casos relacionados con ocultismo que fueran mundiales, aunque me dice el mismo artículo que, como entre paréntesis, que aunque hay casos en Estados Unidos por el tema seguramente de los castillos, el tema feudal y todo, muchos de esos terminan también siendo en Europa. Igual, efectivamente hay uno de ellos que está en Estados Unidos. Entonces, ojo a este, por decir, artículo que nos habla de ocultismo, espiritismo, mediumnidad es la palabra. A mí la palabra mediumnidad, no sé, no me cuadra, pero es válida, es válida. Es decir, usted participa en una especie pues de rito ocultista o de sesión y se comunica con los del más allá, o simplemente usted ve, pero es de pronto ese enlace que hace que el muerto venga, o directamente pues el muerto se mete en usted, muy a lo Ghost, la sombra del amor. Atención. El poltergeist de Enfield en Inglaterra, 1977. Este es uno de los casos más famosos de actividad poltergeist documentada y entre paréntesis ocultismo. En la casa de la familia Hodgson, dos hermanas, Janet y Margaret, comenzaron a experimentar sucesos inexplicables, muebles que se movían solos, golpes en las paredes y objetos levitando. Janet, la hija mayor, llegó a hablar con una voz grave que decía pertenecer a un hombre fallecido llamado Bill Wilkins. Investigadores como Maurice Gross y Guy Leon Playfair del Society for Physical Research pasaron meses analizando estos fenómenos. Grabaron cintas con las voces sobrenaturales y captaron imágenes de Janet siendo lanzada de su cama sin razón aparente. A pesar del escepticismo de algunos, los investigadores afirmaron que gran parte de los sucesos no podían ser explicados como fraudes infantiles. Ojo, es de los casos que siempre se ha dicho sí tiene algo de veracidad y esto no es cualquier cosa de Hollywood. Los testigos incluían a policías que afirmaron haber visto muebles moverse sin intervención humana. Además, las grabaciones de voz fueron analizadas y expertos determinaron que sería fisiológicamente imposible para una niña emitir sonidos tan graves durante tanto tiempo sin dañar sus cuerdas vocales. El caso sigue siendo un referente en la investigación paranormal y fue investigación para películas como El Conjuro 2. Aquí muchas veces hemos hablado del Conjuro o de, digamos, toda la saga de estos dos investigadores súper conocidos. Obvio, hay licencias, no todo es exactamente, y hay unas que ni siquiera sé por qué metieron ahí, porque si usted se da cuenta, Toby, en la saga del Conjuro aparece La Llorona. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. Sale La Llorona, sale también en un abuelo que murió en un mueble, sale la monja. Pero esa de La Llorona, sale Anabel. La metieron, esa sí la metieron a las patadas. Las otras vaya y ven, pero la de La Llorona, bueno, en fin. Aunque nunca hubo una explicación concluyente, las pruebas audiovisuales y los múltiples testigos convierten al poltergeist de Enfield en uno de los casos más documentados de actividad paranormal en Europa. Las hermanas Fox y el espiritismo en Hydesville, que ocurrió en Estados Unidos, pero su influencia llegó fuerte a Europa. Por eso dije, aunque mucho cuando uno se habla de ocultismo, sesiones de medium, cosas relacionadas con lo poltergeist, generalmente uno piensa para el otro lado, pero obvio que en Estados Unidos. Aunque el origen del espiritismo moderno fue en América, su repercusión se sintió en Europa a través de las sesiones mediúmnicas de las hermanas Fox. Durante la década de 1850 a 1860, figuras como Alan Kardec y Elena Blavatsky llevaron las prácticas espiritistas al viejo continente. Las hermanas afirmaban comunicarse con los espíritus mediante golpes en la pared que luego eran interpretados como respuestas a preguntas específicas. Las sesiones espiritistas pronto se hicieron populares en Europa
Europa con medios como Florence Cook en Inglaterra, quien supuestamente materializaba el espíritu de una mujer llamada Kathy Klein. Científicos como William Crook investigaron estos fenómenos e incluso fotografiaron a la supuesta entidad, o sea, a Crook. Un físico reconocido defendió la autenticidad de los eventos, asegurando que había presenciado manifestaciones inexplicables en condiciones controladas. Que más tarde las hermanas Fogg admitieron haber falsificado algunos fenómenos. Otros eventos registrados en Europa durante las sesiones espiritistas desafiaron toda lógica. La fotografía, las levitaciones inexplicables y los testimonios de figuras académicas hicieron que el espiritismo se consolidara como una corriente esotérica con seguidores apasionados y detractores acérrimos. Entonces aquí vuelvo yo a hacer un parate, que es también de lo que yo les hablo con todo y todo el tiempo. Hay gente que dice, bueno, escuchemos este programa porque le gusta, no siempre va a ser nivel adrenalina 100, siempre va a haber sangre, ni siempre va a haber gente volando, porque entonces no tiene sentido y nosotros no nos interesa vender eso, y hay gente que todo el tiempo sí le interesa venderlo a lo Hollywood. Yo no lo estoy diciendo porque nosotros mintamos, de hecho nosotros somos periodistas, pero a lo que yo voy es que estos seres que sí vivían del cuento, o sea, estos señores dicen en algún momento nos tocará mentir, pues ellos mismos están diciendo que ellos fueron víctimas de su propio invento. O sea, estas chicas que supuestamente son mediums dicen, pues sí, nos tocó falsificar cosas, pero cuando ya uno ve gente volando, que aparecen luces, que tocan de verdad la mesa, que en serio sí se aparecen los espíritus chocarreros precisamente porque eso no es un juego y terminan apareciendo esas cosas, pues ahí sí ni modo. El man o el entre comillas estafador termina diciendo abiertamente, ojo, porque estos sí son casos de verdad del mundo espiritual. Y cierro con el Palacio de Versalles y los fantasmas de María Antonieta, un clásico. Francia, 1901. Este caso ocurrió cuando dos académicas inglesas, Anna Meboble y Eleanor Jourdan, visitaron los jardines de Versalles. Afirmaron haber visto figuras vestidas con ropas de siglo XVIII, incluida una mujer que identificaron como la misma María Antonieta. Las investigadoras publicaron un libro titulado An Adventure, en el que relataron su experiencia y argumentaron que habían atravesado una especie de desgarro temporal increíble. Lo más intrigante fue que las descripciones arquitectónicas y vestuario que dieron las mujeres coincidían con detalles históricos desconocidos en su época, pero confirmados por historiadores años después. Además, ambas describieron a las mismas figuras de manera independiente, lo que reforzaba la idea de que no era una alucinación compartida. Aunque hay teorías que sugieren que podrían haber sido influenciadas por su conocimiento histórico, los detalles precisos que aportaron siguen desconcertando a los investigadores. El caso de las apariciones en Versalles ha quedado como uno de los episodios más misteriosos de la historia paranormal europea, ojo, mezclando la teoría de los fantasmas con la posibilidad de fenómenos de retrocognición o viajes temporales. Maravilloso. Aquí hago un parate o un paréntesis, es que obviamente en este programa, pues que es un programa que lleva mucho tiempo, o por lo menos esta nueva etapa solo lleva como un año largo, pero pues tiene toda la secuela de la vieja insomnia, pues no va a ser, o sea, es evidente que en algún momento pues, este tema se repite o este tema tal cosa, pero siempre además, aunque son temas viejos, les aparecen cosas nuevas, porque de pronto de los viajes temporales o lo del Parque de Versalles, de pronto ya lo habíamos analizado en algún momento, pero no habíamos especificado el qué, por ejemplo, o el artículo que dice textualmente casos de mediunidad o espiritismo, los tres mejores. Seguramente en algún momento lo habríamos repasado, pero aquí estamos adicionando, por ejemplo, en este particular, y por eso hago el paréntesis claro, es como si las dos chicas, póngame atención, querido oyente, dos chicas que estén haciendo una investigación y supuestamente están en un palacio, que es un ejemplo, ¿no? Textualmente no fue así, pero es algo muy parecido, que saquen la cabeza por la ventana y que vean algo como del siglo XVIII, con los ropajes, con la gente, o sea, no que usted saque la cabeza y vea gente vendiendo celulares o con una pantalla en LED o la gente con sus dispositivos de Spotify, sino que usted diga, uy, pero ¿qué pasó? Porque todo el mundo está vestido así, y usted empiece a dar detalles a un personaje histórico, a gente que escriba libros y dice, ¿usted cómo sabe eso con ese detalle? Porque en algún punto del castillo, o tomando las fotos, o no eran fotos de celular, sino pues descriptivas y demás, poder decir esto era asá sin ninguna otra prueba. Entonces los historiadores dicen, es imposible, ellas no lo pueden hacer. Por eso se habla de que hubo un desgarre temporal, no que las poseyó un espíritu ni nada, sino esos fantasmas a lo mejor no es que estaban viendo un fantasma, sino que se rompió literalmente un coso del tiempo, lo que yo siempre hablo de los multiversos. Se abre un hueco en el cielo y uno mete el dedo ahí y no sale un alien, sino lo que pasa es eso, que se ve el otro universo, se ve el viaje temporal. Qué cosa tan interesante. Y pues ahí sí le pregunto, Toby, acabando pues todos estos tres casos, ¿qué opina?
¿Qué le parece? Ese último sobre viajes temporales fusionado con fantasmas es muy interesante. ¿Qué opina? Pues, Chancho, lo que dice usted, eso de tener esa brecha en el tiempo, pero también como que describir todo como con tanta exactitud, eso genera como la duda, pero pues ambos sabemos que el tema de los científicos es, si ellos no lo pueden comprobar, es fake. Si ellos no tienen una prueba que digan, veas que se hace así, se hace así, se hace así, pues para ellos va a seguir siendo una mentira y nunca le van a dar un crédito como al tema paranormal. Y vamos a saltar de ahí como siempre a las historias, Toby, cosa que le corresponde a usted. ¿Qué pasó? Bueno, por acá pues nos envían historias a través de nuestro numeral La Caja de Pandora los 40 y por acá pues Lucía Malta desde Villavo nos envía una historia y se llama Un Alien Más, así en signo de pregunta, ¿un alien más? Pues iniciamos de la siguiente manera, dice: una fría noche de noviembre, un pequeño pueblo de Escocia, un grupo de excursionistas se perdió en las colinas de Ben Macdui, una montaña famosa por las leyendas sobrenaturales. Entre ellos estaba Clara, una fotógrafa que buscaba capturar el paisaje nocturno. Mientras que caminaba, pues una luz brillante descendió del cielo y la envolvió a ella junto a su grupo. Cuando la luz se apagó, Clara se encontró sola con un reloj que estaba detenido a las 3:33 de la mañana y también pues escuchó un zumbido, pero ese zumbido era muy extraño, pues terminó como resonando su cabeza y frente a ella había una figura alta y esbelta con ojos negros que la observaba en silencio. La figura no habló, pero imágenes comenzaron a inundar la mente de Clara: ciudades flotantes, galaxias distantes y humanos caminando junto a los seres alienígenas. De repente vio unas visiones de la propia montaña, pero una época pero muy futura. En esta ciudad habían edificios de cristal construidos sobre las rocas, con naves despegando hacia el cielo, y el ser levantó la mano y Clara sintió que su cuerpo se deslizaba por un túnel de luz, cayendo a través del tiempo, y despertó por allá en el año 3124, donde fue rescatada por arqueólogos que exploraban los restos de una base alienígena enterrada bajo Ben Macdui. Los científicos la miraban con asombro. Clara era idéntica a una figura registrada en los antiguos documentos históricos que hablaban de la primera visitante temporal. Según los archivos, su desaparición había sido el primer contacto entre humanos y seres extraterrestres, quienes habían manipulado el espacio-tiempo para advertir a la humanidad sobre un colapso cósmico inminente. Las luces de las montañas pues habían sido una brecha temporal creada intencionalmente para llevar a Clara al futuro y revelar toda la verdad. Al comprender su propósito, Clara decidió regresar a su época para intentar cambiar el curso de la historia. Los arqueólogos usaron tecnología alienígena para devolverla al bosque donde había desaparecido. Cuando despertó, su cámara seguía encendida, con fotos del cielo estrellado y una silueta luminosa en el horizonte. El reloj aún más marcaba las 3:33 de la mañana, pero ahora Clara sabía que cada segundo contaba. Debía encontrar la manera de advertirle al mundo antes de que esto era demasiado tarde. Saludito ahí para Lucía Malta desde Villavo, que nos envía esta historia llamada Un Alien Más. Chacho, ¿qué le pareció la historia? Cuéntemelo todo. Tremendo, no sé. Y mire que precisamente estábamos hablando de lo de los temas temporales, con esa historia de mediumnidad. Y ahora que caigo en cuenta, bueno, esto no es una queja para la oyente. La oyente puede mandar todo lo que quiere y por eso siempre le decimos a las personas, no me importa si eso es verdad, es mentira, lo copió, lo vio en un libro, pues nada, usted dice yo quiero contar una historia, o me pasó, o esto le pasó a un tío, o a un primo, lo que usted quiera, pero como viendo ese apellido como tan raro y todo. Cualquiera se puede sentir muy identificado. Exacto, pero viendo el apellido que es como medio raro, puede existir, no sé, o ella se quiso poner un seudónimo, yo digo, ¿y será? Y ahora ahí hilando un poco fino, ¿será de pronto doña Lucía vivió esto? ¿O se lo contó a alguien? O no, ella no lo especifica, ¿no? Simplemente mandó la historia, pero me quedó resonando. Puede ser, o sea, esto que acabamos de leer todo, yo no lo quiero asustar. Puede ser incluso una premonición, una noticia. Es ella misma que nos está contando la historia. O sea, Clara es Lucía. Pues estoy aquí especulando. Yo no sé qué opina. De primera persona. Sí, ¿por qué no? ¿No? Esa es mi teoría. No sé qué opina Toby sobre la historia que acaba de contar. Sí, suena como muy identificada y también lo cuenta como a mucho detalle, como si realmente hubiese podido estar ahí en algún momento. O también puede ser un sueño que lo tiene muy reciente y lo tiene ahí también latente, ¿no? Podría ser. Yo voy a terminar, querido Toby, con algo que me gusta mucho y es el mundo del deporte. Creo
creo que no hemos mezclado paranormal con deporte. En algún momento hablamos de cosas de fútbol, creo, ¿cierto? Hablamos de lo de la maldición del Garabato, del América, creo. Bueno, no me falla. Y también hablamos acerca de este personaje de México que lo estaban acusando de un asesinato y que una persona que le estaban grabando un documental en el estadio lo utilizaron como prueba para poderlo liberar. No sé si usted recuerda la historia cómo era. Señor, no, y que también de Juegos Olímpicos, me acuerdo que hablamos también una cosa de conspiraciones. Pero bueno, como no es tan común, entonces aparecen 3 casos paranormales relacionados con el mundo del deporte. Atención, la desaparición de Jim Sullivan relacionada con el golf, año 1930. Jim Sullivan era un prometedor golfista británico que desapareció misteriosamente durante un torneo en Surrey. Según los testigos, Jim se alejó para buscar su pelota perdida en un bosque cercano al año 13, pero nunca regresó. Se organizaron búsquedas exhaustivas, pero no se encontró ni rastro de él. Lo más inquietante es que los compañeros de Sullivan aseguraron haber escuchado golpes de palo contra la bola durante horas después de que desapareciera. Años más tarde, algunos excursionistas afirmaron ver a un hombre vestido con ropa de golf de los años 30 practicando en medio del bosque antes de desvanecerse en la niebla. La leyenda local sostiene que el espíritu de Jim sigue atrapado en un bucle temporal jugando eternamente el último hoyo de su vida. El campo fue clausurado, pero su historia sigue viva en la memoria de los amantes del golf y lo paranormal. Aunque usted, querido oyente, ya se dio cuenta de un pequeño detalle, yo se lo voy a recalcar. De pronto la gente de golf no sabe mucho. Golf hasta el hoyo 18 y el más desapareció en el hoyo 13. Y se lo dejo. El 2 o el segundo caso. El equipo fantasma del Torino. Ojo, porque esto es de la vida real, pues por lo menos lo del Torino. Atención. El club de fútbol Torino es uno de los más exitosos de Italia en los años 40. Sufrió un trágico accidente aéreo en la colina de Superga, donde murieron todos los jugadores. Sin embargo, a lo largo de los años se han reportado avistamientos de figuras espectrales en el antiguo estadio Filadelfia, especialmente en las noches previas a partidos importantes. Jugadores rivales han afirmado escuchar cánticos en las gradas vacías y ver sombras corriendo por él. Un caso famoso ocurrió en los años 70, cuando un portero aseguró haber visto a un delantero vestido con el uniforme del Torino que desapareció justo después de marcar un gol en un entrenamiento. Los más supersticiosos creen que los invencibles siguen jugando desde el más allá, protegiendo al club que amaron y dejando señales de su presencia a quienes se atreven a pisar el césped. Yo aquí voy a hacer un paréntesis porque sí, no me acuerdo de haber hablado mucho del Torino acá, pero como sí es real, es decir, la tragedia sí existió, pues hay unos detalles muy interesantes, y es que el Torino realmente, como fue su época dorada, hoy en día el Torino el dolor de los hinchas del Torino es nada. Y ojo, porque el Torino es el clásico de la Juventus. La gente piensa que el clásico es Juventus-Inter o Juventus-Milán. No, el clásico del Torino es la Juventus. Entonces pasa un detalle muy importante que seguramente en algún punto estas historias paranormales intentaron utilizarlas para beneficio del Torino en contra de la Juventus, sobre todo en sus épocas de descenso o más aciagas, porque pues la Juventus ha ganado todo y el Torino desde esa época no le ha pasado nada bueno. Y el detalle también de la maldición. Es como si algo parecido a lo del Garabato es, no sé, estos iban rumbo a la gloria, algo hicieron, vendieron el alma al diablo, pim pum pam pum, por eso fue que se estrellaron, eso es pues pura conspiranoia, y después de ahí no volvió a pasar nada con el Torino. Estamos hablando del año 49, estamos en el 2025, yo me acuerdo del Torino después de eso no ganó nada más. Tercero, el boxeador que peleó con la muerte en el año 83, esto está interesantísimo. El mexicano Salvador Sánchez, campeón mundial de boxeo, murió en un accidente automovilístico a los 23 años en el pico de su carrera. Sin embargo, en 1984, un boxeador desconocido con su estilo idéntico al de Sánchez apareció en peleas clandestinas en Nueva York. Se hacía llamar El Fantasma y siempre peleaba con la cabeza cubierta por una capucha blanca. Nadie conocía su identidad, pero derrotaba a rivales con los mismos movimientos característicos de Salvador. Al ganar 10 peleas consecutivas, el fantasma desapareció sin dejar rastro. Algunos fanáticos creen que el espíritu de Sánchez regresó para terminar su carrera inconclusa, mientras que otros piensan que fue un imitador obsesionado con el campo. Lo cierto es que hasta hoy nadie sabe quién era realmente ese misterioso peleador, ni qué lo llevó a pelear en las sombras. Hay un detalle, porque pues quería meterle más muela al caso de qué categoría sería y en qué momento fue, o digamos que de pronto en algunas categorías para la vestimenta y esa no hay o sea, pelea uno con un casco, si a eso se refería con capucha, porque difícilmente en el boxeo te dejen pelear con la capucha. Ah, bueno, para entrenar sí, o si obviamente es boxeo de calle, pero no, eso me dejó como resonando, como será cierto, será falso. El caso es que ahí están los casos, todo y su opinión. Me gustó mucho el del golfista, Chancho, la verdad. Sí, atrapado en ese bucle, el man ahí en la trampa de arena, ¿no? Sí, la verdad eso sí me dejó pensativo porque uno dice, uy, fue madre, un fantasma ahí jugando, ¿será que, pues se pregunta uno, ¿será que ellos son conscientes de que están muertos y que eso se está
repitiendo todo el tiempo o lo tomarán también como una especie de maldición. Podría ser, digo yo. Y le voy a decir otra cosa que acabo de caer en cuenta. El deporte como el golf, como siempre es tan fino, ¿no? Pues que alguien se aparezca con un atavío de 1930 no raya, porque pues es un chalequito, ¿no? Una boina. Entonces alguien dirá, no, pues este es un man que está jugando. O sea, no es un fantasma. Sí. Nadie se daría cuenta, literalmente. Sí, pasa desapercibido porque ellos casi de cierta manera se uniforman mucho. Exacto. No es como que, ay, es que cambió el uniforme y ya todo el mundo utiliza eso, ¿no? Todos utilizan normalmente la boinita hacia atrás o hacia adelante. Los pantalones pueden ser de cuadritos. Exacto. Entonces no es que varíe mucho, la verdad. Está muy interesante. Ese sí podría uno comerse perfectamente el fantasma y uno no se daría cuenta. Muchachos, es lo que hay en cuanto a misterios. Si usted quiere proponer, si usted quiere decir un día también acá, no, háganlo todos los 3 de historias y en vez de 2 investigaciones o una y una, bueno, como quieran. Para eso está el numeral Caja de Pandora, los 40. Siempre con el mundo del oculto y lo paranormal. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En los 40. Más de nuestros panelistas, el gran Rafael Jordán Gelo, un hombre dedicado al ocultismo, al tema de los subliminales, vampirismo, temas de internet, pero sobre todo el tarot es lo que más le llama la atención. Síganlo, Rafael Jordán Gelo con H, o si no en Twitter, @la7sombra. Un ser de apellido Grando, estoy seguro que pocas veces hemos hablado de él, porque toda la atención siempre se la llevó el Drácula, ¿no? Vlad Tepes. Y obviamente a través de los libros de la famosa película de los 90 de Bram Stoker's Drácula, nos olvidamos que existían más y más vampiros. ¿O son otros monstruos? ¿O qué fue eso? Nos lo va a explicar precisamente el gran Rafa Jordán. Nos va a hablar de un ser llamado Grando, aquí en la Caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una noche más aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de Jure Grando, el primer vampiro de Europa. Muchos de nosotros hemos oído hablar del Conde Drácula, un personaje de ficción inspirado por supuesto en el despiadado noble rumano Vlad Tepes, del cual ya hemos hablado acá. Pero muy pocos saben que 200 años antes de que Bram Stoker publicara su célebre novela Drácula, el historiador eslovenio Johan Weikart von Valsor ya recogía la leyenda de Jure Grando en su libro El honor del ducado de Kraim. Esta es una localidad croata, se llama Kringa, en la región Istra, y ostenta ese doloroso honor de haber sido el lugar donde el conocido como el primer vampiro de Europa cometió un montón de atrocidades. ¿Quién fue Jure Grando? Fue un campesino que falleció en 1656, convirtiéndose después de su muerte en un vampiro. La leyenda cuenta que acudía a su casa para abusar sexualmente de su propia viuda, quien además vivía horrorizada por estas visitas. El párroco intentó acabar con Grando presentándose ante él con un gran crucifijo, pero fue en vano. Más tarde, algunos vecinos intentaron clavarle estacas de madera en el corazón, pero esto tampoco surtió ningún tipo de efecto y tuvo unas consecuencias espeluznantes. El vampiro se vengó de sus agresores matando en la casa a cada una de esas personas. De aquí también se toma como parte del folclore la utilización de crucifijos, agua bendita y por supuesto la tradicional estaca de madera. En 1672, Jure Grando seguía en la aldea y cualquier intento de acabar con él había sido infructuoso. Asimismo, el párroco y otros 9 vecinos dieron entonces a la tarea de degollar a este vampiro mientras dormía. Según cuenta la historia, fue Stjepan Milošević el que lo consiguió, después de una encarnizadísima lucha. Al cortar la cabeza fue tanta la sangre que brotó de la herida que los cubrió a todos y llenó la tumba.
Solo hasta ese entonces Juregrando cayó al suelo y murió de verdad, acabando el terror que asolaba a Kringa. Los habitantes de la pequeña ciudad, que además en la actualidad, por supuesto, viven de esta leyenda y que además dicen haber atemorizado a sus antepasados, además desde el museo de Juregrando que existe en esta localidad hasta bares y restaurantes, todos tienen presente al vampiro que los ha hecho famosos. Festivales de literatura fantástica, festivales de gastronomía inspirada en historias de muertos vivientes y un montón de actividades relacionadas con lo que pasó hacen llegar cada día muchos turistas y han conseguido que de poco a poco la localidad se haya hecho, digamos, un pequeño pedacito del pastel en ese mercado turístico de Istra. Algo a recordar es que, curiosamente, y como un misterio más que nadie se esfuerza en resolver, ningún habitante de Kringa, es decir, de este poblado donde sucedió este evento, sabe decir en cuál de las tumbas del cementerio descansa la fuente de sus ingresos, la más importante de esta ciudad. Es decir, nadie sabe cuál es la tumba de Juregrando. Y hasta de pronto es mejor que nadie lo sepa. No vayáis ahí que se levante, dicen ellos. Esta historia me parece interesante en la medida en que es curioso cómo este vampiro, pues justamente pasó mucho tiempo antes que Bram Stoker escribiera Drácula. Es una leyenda, pues que además que dura como 16 años. Esos sucesos después de la muerte oficial de él, pues es bien raro además el tema del sacerdote, de los vecinos y de la forma en la que lo aniquilan. Bien diferente a las historias de vampiros que estamos, digamos, como acostumbrados a escuchar. Espero les haya gustado esta intervención. Recuerden seguirme en Instagram como Rafa Jordán Hello y en Twitter como LA, el número 7 sombra, @la 7 sombra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, continuamos en este podcast de lo oculto y lo paranormal. La mejor manera de guiarse es por YouTube. Tenemos muchas visitas y me he dado cuenta también que en programas viejos, incluyendo los audiovisuales, hemos crecido en visitas. Quiere decir que la gente está haciendo el trabajo. Entonces, como que hay oyentes nuevos, se van hasta el primer capítulo y empiezan a rememorar. Esa es la gracia, me parece fantabuloso. Síganlo haciendo, repartan la voz, digan, no solamente en YouTube, está en el resto de plataformas, sino que me parece que YouTube es la más cómoda. Y como llega la sección de notas, yo me atrevería a decir, pero sin miedo, primero, que si usted en este momento se va a comer algo, no coma. No coman. O sea, si usted en este momento se iba a tomar un café, si iba a tomar un vinito o si iba a comer un sanduchito, no lo haga porque no sé por qué presiento que puede ser el segmento más contraproducente y asqueroso que hemos hecho acá. Y esta es que no sé cuál es peor de las tres. Pero bueno, arranque primero con algo más científico, como un nuevo estado de la materia. ¿Qué es eso, Toby? Por favor, explique. Bueno, vamos a empezar suavecito en esta tanda y es que hay algo llamado el estado topológico de la materia que Microsoft asegura haber alcanzado con un avanzado chip. Resulta que más allá de lo sólido, de lo líquido y lo gaseoso, existen otros estados de la materia que los científicos han estado descifrando desde hace años y se consideran estados exóticos, donde la materia adquiere otras prioridades que no se ajustan a las características que se explican, como las tres cuyas teorías ya están comenzando como a materializarse, ¿cierto? Es justamente uno de estos tipos de estados exóticos
tecnológicos donde el gigante de la tecnología, Microsoft, está experimentando con un nuevo y revolucionario chip. Se presentó algo llamado Majorana 1, que según la compañía de Silicon Valley es un chip avanzado y es la clave para el desarrollo de ordenadores cuánticos, los cuales son capaces de resolver problemas complejos que la mayoría de computadoras normales les tomaría millones de años. Bajo la computación cuántica se usan los principios de la física de partículas para crear un nuevo tipo de ordenadores. Algunos expertos creen que aún faltan décadas para lograrlo, pero Microsoft asegura que ha logrado acortar significativamente el tiempo. En su presentación señaló que hubo progresos transformadores en el desarrollo de un nuevo chip que implica un conductor topológico basado en un nuevo material que han producido. La materia topológica está en uno de los estados exóticos que no son ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, y una de sus propiedades más útiles es que permite duplicar la capacidad de almacenar información y procesarla. El estado topológico, una vez se conoce en el ambiente y las condiciones de la materia existe, entonces es posible estudiar la materia misma. Eso es lo que se conoce como topología. Esta área de la ciencia ha sido estudiada durante décadas, pero en los últimos años se ha acelerado, y en 2016 los científicos David, otro llamado Duncan, otro llamado Michael, que ganaron el Nobel de Física por su trabajo en el campo de las transformaciones de las fases topológicas de la materia, se enfocaron en saber qué es lo que ocurre cuando la materia se somete a temperaturas extremadamente altas o bajas. Pues es ahí donde adoptan estados exóticos. ¿O usted qué cree? Pues hombre, no sé si sea lo mismo, me voy a aventurar, de pronto es otro material o es otra cosa o es lo mismo, no sé. Pero en una de esas ferias de la pantalla esa que se divide en 5 y que viene el nuevo dron impulsado por basura, bueno, no sé qué, un señor metió una computadora como en agua, pero era una computadora normal, y entonces le quitó algunos cables, otros los dejó, y de algún modo ese señor prendió esa vaina, Toby, pero ningún cable estaba conectado al tomacorriente de la luz. De por sí que ya, o sea, que usted lo viera transparente por dentro y que todo lo que estuviera por dentro estuviera lleno de agua, ya ahí uno dice, ¿qué es eso? Y el señor explicaba y decía, mire, es donde deberían ir más cables y más chip, eso le está supliendo esa agüita. Y si a esto le llega a caer electricidad, si le llega a caer una bala, si se llega a prender, no pasa nada. Eso sigue funcionando. Puede que me equivoque, puede que sea otra cosa, puede que estemos hablando de lo mismo, porque como usted me dice, eso es un material nuevo. Pero el señor quería vender eso en esas ferias que les digo de tecnología como una nueva presentación o un nuevo material que conduce y que evitaría un montón de cosas que yo me imagino que a veces esos super mega transformadores y todo finalmente pues tienen algún peligro, por más de que todo se haga cuidadosamente, pues a veces estallan o el cablerío, lo que sea. Si a mí usted me entrega un poco de burbujas y me dice, no papi, eso es por más de que la reventamos contra el piso, eso no se revienta, y que además sea un tema funcional para que prendan algunas computadoras, me parecería la locura. No sé si puede que sea lo mismo, Toy, o no, pero me pareció muy acorde a lo que usted está hablando. No, y además lo que dicen ellos, o sea, lo que una computadora normal se tardaría millones de años, ellos con ese material de ese chip que crearon han descubierto un montón de vainas. Entonces imagínese usted, ellos, no sé, decirle a la computadora con una inteligencia artificial como, créate un chip más avanzado que estamos utilizando en este momento, y que empiecen como a duplicar o no sé, que creen un centro de información a punta de esos chips. Me imagino que esa gente se van a volver unos reduros con cualquier tema que se propongan. Bueno, Toby, preparado. Yo le dije que no comiera nada en este segmento, que la verdad nos vamos a vomitar juntos todos. Imagínese, Toby, que en España, esto no es una noticia, pues vieja en el sentido que se viene hablando desde el tema en el año 2019, pero solamente hasta los últimos meses, fue un grupo así, investigadores tipo Séptimo Día, y se metieron en la casa de unos manes y descubrieron que sí están haciendo esto. Morcillas con sangre humana, Toby. No te puedo creer. En 2019, Raúl Esquin, un innovador culinario de Alosa, Teruel, desarrolló una peculiar receta de morcilla utilizando sangre humana. Su objetivo era crear una alternativa que según él podría considerarse vegana, ya que no implica el uso de productos de origen animal. En su preparación, la sangre del propio comensal sustituía a la tradicional sangre de cerdo y la manteca se reemplazaba por aceite de coco. Este proceso incluía la extracción de una pequeña cantidad de sangre del mismo participante, que luego se mezclaba con los ingredientes que son el arroz, la cebolla, las especias, que
es con lo que se hace pues una morcilla. La propuesta de Squin generó un intenso debate ético y legal, aunque le argumentaba que al utilizar la propia sangre del individuo y no involucrar animales, pues el producto podía etiquetarse como vegano. Esta afirmación fue objeto de controversia. Expertos señalaron que aunque no se explotaban animales, el uso de sangre humana planteaba cuestiones éticas y sanitarias significativas, obvio. Además, desde una perspectiva legal, aunque no existía una prohibición explícita sobre el consumo de los propios fluidos corporales, la práctica suscitaba dudas respecto a la seguridad alimentaria y las normativas sanitarias vigentes. Pero por supuesto, desde el punto de vista sanitario, la ingesta de productos elaborados con sangre humana podría conllevar mucho riesgo. Especialistas advirtieron sobre la posibilidad de transmisión de patógenos como priones responsables de enfermedades neurodegenerativas, micotoxinas o incluso microplásticos presentes en el organismo. Estos riesgos subrayan la necesidad de una regulación estricta y de estudios exhaustivos antes de considerar segura la práctica de consumir productos derivados de la propia sangre. A pesar de la controversia, la iniciativa de Squin atrajo la atención mediática y abrió un debate sobre los límites desde la gastronomía experimental y las definiciones del veganismo. Programas como Equipo de Investigación documentaron la experiencia, mostrando el proceso de elaboración y las reacciones de los participantes al consumir la morcilla hecha con su propia sangre. Este caso ejemplifica cómo la innovación culinaria puede desafiar las normas culturales y éticas establecidas, provocando reflexiones profundas sobre nuestras prácticas alimentarias y los límites de la experimentación gastronómica. Obviamente es un peligro. Con base un poco en este documental o bueno, en ese programa de Equipo de Investigación, se ha vuelto como a repetir o como, hey, hagamos seguimiento de la noticia. Y ellos volvieron a ir en estos últimos meses y se dieron cuenta que no, que esa vaina sigue operando, pues no lo venden ni nada, pero los ocurrentes de la idea pues lo siguen practicando y se lo siguen comiendo. Imagínense usted una persona que ahí sí tenga una enfermedad gravísima en la sangre, sí, a lo que usted quiera, y eso empezarlo a vender en mercado masivo, pues obviamente es terrible. Entonces no nos quedemos solamente en lo asqueroso, sino en que llevaron el debate por otro lado, el debate de los animales. Y sí, muy tiernos los animales y todo, pero eso suele ser peligroso. Y entonces, sería peligroso. Pero otro detalle adicional, han empezado a hacer otros experimentos, quitaron el tema de la morcilla y empezaron a decir entre esos mismos equipos de investigadores, bueno, y si supongamos que listo, que su sangre es perfecta, no tiene ninguna enfermedad ni nada, ¿uno podría alimentarse como los vampiros comiendo sangre humana? ¿Qué pasaría si uno se encerrara, por ejemplo, en un, no sé, a usted por X razón lo encerraron en una vaina de esas de que donan sangre y lo dejaron sin agua y sin comida? ¿Usted podría sobrevivir tomándose esa sangre? Y determinaron que aunque es posible, resulta que la gente se olvida que el hierro de nuestra sangre es muy poderoso y efectivamente estas personas podrían estar colapsando, no sobreviviendo, sino que al cabo de un tiempo y usted dice, no, listo, me salvé y me rescataron, pero si usted no toma las medidas del caso, ese sobrehierro que usted tiene, pues lo termina ahogando y simplemente se termina asfixiando o muriendo pensando que usted se había salvado de ese reto que están planteando. Su opinión, Toby. No, Chancho, la verdad yo sí, hace mucho había escuchado que, no me acuerdo bien el país, pero sí escuché una vez que, por ejemplo, en una carnicería estaban como matando a las personas de la calle, ¿cierto? Los indigentes o habitantes de calle, y que estaban vendiendo la carne de ellos en las carnicerías. Eso sí, pero así de sangre para hacer morcilla, no, la verdad no. Uy, no, parce. Y aquí estoy obviamente viendo las imágenes y no, negro. Porque aquí no me voy a quedar con lo de la sangre. ¿Usted qué es lo que tiene? Habla de músculos, de huesos. Cuéntele a la gente, Toby, que eso es aterrador. Bueno, Chancho, la verdad, yo creo que esta noticia sí les va a volar la cabeza porque hace un par de semanas salió una publicación, una noticia acerca de unos científicos que habían sacado un humanoide y lo sacaban como colgado de un gancho y decían ellos que tiene músculos de humano y tiene articulaciones y que de hecho una mano tiene tejido así y similares a la mano. Pero ¿cómo le parece que yo me puse a ingresar a la página a investigar un poco más? La página se llama Clone Robotics, así, Clone Robotics. Y lo primero que uno encuentra cuando ingresa a la página dice: bienvenido al mundo de los clones, androides musculoesqueléticos e inteligentes para solucionar problemas comunes de la vida diaria. Y entonces aparece el enlace de más información y aparece algo que dice Reserva Alfa. Yo dije, Reserva Alfa, ¿qué querrá decir? Entonces dice:
Pedidos anticipados disponibles en 2025. Dice, Clone está fabricando solo 279 unidades de esta edición limitada de Clone Alpha. Se trata de androides musculoesqueléticos diseñados para el hogar con plataforma de entretenimiento de telequinesis para intentar enseñarle nuevas habilidades del clon. Entonces escuche chancho esto, dice, habilidades preinstaladas, memoriza el diseño de tu hogar limpio, memoriza el inventario de tu cocina, capaz de un diálogo ingenioso, dale la mano a tus amigos, sirve bebidas, te hace sándwich, lava, seca y dobla la ropa, aspira los pisos, enciende y apaga las luces, pone la mesa del comedor, carga y descarga el lavavajillas, te desintegra a todas partes, guarda artículos por ti, recupera artículos para usted, se carga solo, equipado con la plataforma de entretenimiento de telequinesis para permitirle enseñarle a su clon nuevas habilidades. Esa es la primera parte, ¿cierto? Luego uno baja un poco más y baja donde dice mano clonada. Entonces luego aparece como dice manos sintéticas hechas reales, manos robóticas de nivel humano. La mano clon es la mano más biométrica, más creada y diseñada para realizar cualquier tarea de manipulación que su mano pueda realizar. Pulgares a nivel humano, muchas herramientas complejas solo pueden ser utilizadas por los humanos. Gracias a nuestros pulgares fuertes realmente se puede utilizar articulados. Precisión quirúrgica. Y chancho, esa es como la noticia, la verdad. Me sorprende mucho esta página porque muestra unos clones, uno negro y uno blanco. No sé usted qué piensa, la verdad, esta noticia. A mí la verdad esto me dejó frío. O sea, yo vi eso y yo dije, wow. Yo vi ese bicho en medio de la noche, como siempre que usted está pasando el TikTok y está ahí mirando a ver qué videos o qué cosas hacemos para la caja de Pandora. Cuando veo un ser colgando y yo dije, es una persona, o sea, uno en medio de la noche que no, y esa vaina blanca, eso es una persona, la están torturando, algo está pasando. Cuando me empecé a mirar, yo dije, y este es diferente a los robots que han pasado, porque hay muchos de esos robots que hemos visto, de hecho, la evolución, creo que son de Boston o algo así, robotics, que ellos empezaron con unos perritos y ya el robot ya se mueve mejor, ya el robot puede hacer piruetas y jugar deportes y todo. Bueno, pues lo mismo, pero con carne. Yo dije, no, ya esto ya se pasó todo, y esto se pasó de calidad, con esos músculos, por Dios, qué asco, o sea, literalmente como un muerto viviente, ¿no? Sí, entonces como la noticia yo pediría al chancho que este mes, porque la verdad es algo que uno dice, uy, esto sí está perturbador. Pero como dice Luisito Comunica, dato perturbador, amigo. Y yo vuelvo y repito, en alguna vez dentro de lo que lleva la caja de Pandora, un segmento así de fuerte, porque le hablamos de ese material raro, de la morcilla con sangre humana y luego estos androides, pero ya casi humanos. Muy fuerte todo lo que está pasando en el mundo, Toby. ¿Estamos cada día más cerca a una evolución o estamos cada día más cerca a la destrucción? Hay tantas cosas bacanas cuando a uno le hablan de inteligencia artificial, ¿no? Incluso es de la comida, o sea, olvidémonos por un momento que sangre es morcilla, pero sí, no, mira, es que vamos a comer, no sé, estas pepas y vamos a acabar con la hambre en el mundo. No, pues eso me parecería una super solución sasa, porque el mundo realmente está pobre y hay gente que no come. Entonces uno dice, sí, pero no sé, es como un bucle o no, o como un caracol que como que sube el pozo una babita y se retrasa dos. Siempre como que tengo fe y luego la pierdo, tengo fe y luego la pierdo. O sea, esos bichos, o sea, porque uno dice, no, bueno, sí, puede ser útil, nos van a ayudar a nuevos trabajadores. Si ya de por sí los bichos tipo Terminator me dan miedo, ahora imagínese uno de carne, viejo, o sea, como zombies. ¿Se imagina? Sí. No, sí, la verdad es que lo de la carne, lo de la morcilla con sangre humana también está teso. Bueno, muchachos, se los dejo a su opinión. Ha sido uno de los segmentos más bravos que hemos tenido en la caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Nuevas voces, damos nuevas oportunidades en la caja de Pandora de los 40. Usted sabe que este programa se origina de Bogotá para el resto del mundo, pero hacemos parte de un sistema en el que está Villavicencio,
Cali y Medellín. Y en Medellín es donde está mi contertulio Toby. Bueno, allá con el equipo de producción está una chica llamada Karen. Karen es quien nos va a colaborar con la siguiente cápsula de una asesina en serie llamada Delfín Lalauri. Delfín Lalauri. Y es una historia muy interesante que ya ha preparado. Si quieren seguir a la bella Karen, pues es Karencita J con varias barras bajas o guión bajo. Usted ponga Karencita J y muchos guión bajos y ahí va a encontrar a Karencita J de los 40 Medellín. Y aquí ya va su investigación. La asesina en serie de la alta alcurnia, hágame el favor, en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, Chancho y Toby, los acompaña Karen de Medellín y hoy les traigo una historia real de una mujer de la alta sociedad que también fue asesina en serie en la Nueva Orleans del siglo XIX. Una mujer llamada Delphine Lalaurie, importante en los círculos de la alta sociedad, querida por muchos, reconocida por sus fiestas excéntricas y por la gran cantidad de esclavos y dinero que poseía. Esta mujer nació aproximadamente en 1787, siendo una de 5 hermanos, se casó 3 veces y se dice que las muertes de sus 2 anteriores esposos fueron bastante misteriosas, pero luego se casó con Leonard Louis Nicolas Lalaurie, quien aparte de darle este apellido, se mudó con ella a una mansión súper lujosa en el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, y esta casa se convirtió en el escenario de los violentos crímenes de esa mujer. Según lo que relatan las fuentes y archivos de Nueva Orleans, se dice que esta mujer tuvo alrededor de 20 víctimas o más, en su mayoría mujeres y niños esclavos, quienes fueron sometidos a torturas inimaginables. Se dice que esta mujer tenía una especie de salón de la tortura en su ático, pues todos los esclavos que entraban allí no volvían a salir. Y a pesar de que ahí se realizaban miles de fiestas anuales en la alta sociedad, nadie tenía conocimiento de estos acontecimientos. Pero el 10 de abril de 1834 todo eso cambió. El incendio fue iniciado por una de sus esclavas. Cuando los bomberos estaban apagando el incendio, muchas personas se percataron que no todos los esclavos de Madame Lalaurie habían salido de la mansión. Pensaron que se habían quedado atrapados en algún lugar o que no sabían del incendio. Entonces le dijeron a las autoridades para que lo sacaran. Pero las autoridades no contaban con que se iban a encontrar en el ático a personas de todas las edades encadenadas, desolladas, enjauladas y en situaciones bastante deplorables. Se dice que hubo varias mujeres a las que se les puso un collar de hierro caliente con púas y eso se le quedó incrustado en la piel, ni siquiera podían mover su cabeza. Otro hombre tenía heridas por todo su cuerpo, pero al mismo tiempo estas ya estaban en un estado decadente, deplorable y se estaban pudriendo, entonces le estaban saliendo gusanos de sus heridas. Otros colgaban del techo y también se dice que esa mujer utilizaba la sangre de sus esclavos como una poción mágica para mantener su piel en plena juventud. Habitantes de la ciudad se indignaron demasiado con esta mujer y de un momento a otro ella desapareció y nunca pagó por sus crímenes, a pesar de que la ley y las personas la buscaron y la persiguieron. Logró escaparse y nadie supo su paradero. Al día de hoy, su mansión todavía existe, queda en el Royal Street de Nueva Orleans. Muchas personas la han visitado, dicen que a veces sienten unos lamentos dentro de este hogar, también sienten manos que los rozan o personas que los abrazan y ven siluetas que se pasan por los pasillos. Y bueno, esa fue la historia de Delphine Lalaurie, la asesina serial de Nueva Orleans del siglo XIX. Cuéntenos ustedes, ¿se atreverían a entrar si tuvieran la oportunidad de hacerlo? Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, bienvenidos a
un personaje más, un panelista más de los que hacen las delicias de nuestro público que siempre busca cosas raras, misteriosas, bizarras y obvio, entretenerse o también aterrorizarse. Eso es una cosa muy rara, ese morbo que tienen de decir, quiero escuchar un poco más, me da miedo, pero quiero seguir escuchando. Pero hoy es un sentimiento como raro porque es un tema bonito, pero a la vez controversial, pero a la vez paranormal, a la vez raro porque pues vamos a hablar de religiosidad, vamos a hablar del tema de los santos, pero antes de arrancar con eso, nuestra bella invitada que ya ustedes la han visto muchas veces, la han oído muchas veces acá en el programa, la queridísima Joana Arena. Joa, con las buenas noches, ¿cómo anda todo? Hola Chancho, buenas noches, todo muy bien, por aquí lista y dispuesta a estar nuevamente compartiendo contigo y con todo el público que le interesan este tipo de contenidos que a nosotros nos apasionan. Exacto, para quien de pronto es nuevo en sintonía, pues la caja de Pandora se llama así porque de la caja salen un montón de temas, pero no nos gusta solamente un tema, sino que salgan muchos. Y pues con Toby, con la producción, entonces conseguimos panelistas, Toby hace investigaciones, tenemos la parte de cine, tenemos una parte de ocultismo, de muchas cosas, saltamos de palo a palo, pero en este momento pues les corresponde a la panelista y es Yogi. Y obviamente la hemos traído porque ella ya había en otras ocasiones hablado de este tema como de cosas raras en la religión, como de cosas raras de los santos. Y si hay un santo que no era santo, pero la gente consideraba que era santo, que desde que yo tengo uso de razón, desde que yo era un bebé en mi casa, siempre se habló de un tipo llamado José Gregorio Hernández. ¿Por qué crees, Joana, que eso es así? ¿Por qué nacimos pensando que el man era un santo cuando realmente eso fue hace nada que lo pusieron santo? ¿Qué pasaría? ¿Por qué ese efecto Mandela? Chancho, pues la historia de José Gregorio Hernández es muy interesante, primero porque a nosotros como colombianos nos toca un montón. José Gregorio Hernández fue un médico considerado el médico de los pobres de Venezuela y digamos que gracias a esa cercanía que tenemos con ese país, pues a nosotros se nos volvió conocido este personaje. Sin duda alguna, estar tan cerca a este país vecino, a este país hermano, pues hace que algunas costumbres pues puedan trascender esa pequeña frontera que hay entre uno y otro país. Y José Gregorio Hernández, como tú lo decías, pues anteriormente era lo que se conoce como un santo popular. Y los santos populares son aquellas personas que nosotros como sociedad, como comunidad, le vamos dando ciertos poderes a determinadas personas porque supuestamente o son milagrosos o han tenido el poder de curar o tienen dones particulares. Y de esa manera surgen los santos populares que además hay por doquier, ¿no? Para bien y para mal. Un santo popular es, por ejemplo, en México la famosa Santa Muerte, por ejemplo, que no lo utilizan de manera positiva, sino de manera negativa, y digamos que son cultos que las mismas personas van generando a raíz de ciertas deidades o personajes que han existido como José Gregorio. Entonces este caso es bien particular porque este señor, pues primero fue una persona que existió, hay santos populares de deidades que ni siquiera conocemos, pero este señor nace en Venezuela y era un médico muy destacado en Venezuela, estudió por fuera de su país, de hecho fue un personaje que trajo no solamente a Venezuela, sino casi que a Latinoamérica, muchísima información respecto a la medicina que no había en esa época pues para este territorio. Él estudió en Europa, como les digo, y trajo, por ejemplo, la clase de bacteriología a las universidades de Venezuela, introdujo el microscopio también en toda la información relacionada con el tema de la medicina, pero tenía algo muy particular y era que él, después de cumplir con sus labores en el hospital en el cual trabajaba, se dedicaba a atender a los más necesitados, a los pobres que vivían en Caracas sin cobrarles un centavo por esa cita médica. Entonces digamos que desde ese momento este hombre empieza a ser conocido por esa generosidad que tenía con sus compatriotas y por eso empiezan a llamarlo
el médico de los pobres. Así fue como titularon a José Gregorio Hernández, que se volvió muy conocido porque toda persona que tenía escasos recursos y requería una cita médica, pues acudía hasta José Gregorio para que lo pudiera atender. Y hasta ahí todo normal. Pues resulta que este señor en 1919 pues falleció, y falleció de una manera bastante curiosa, porque es atropellado por un carro en Caracas, y es muy interesante porque era uno de los pocos carros que estaban llegando a esa ciudad. Pero él no fallece por el accidente con el carro, sino que este accidente lo golpea, él cae a la acera de un andén, se da un golpe en la cabeza y finalmente lo que lleva a su deceso es este golpe en la cabeza. Pero recuerden ustedes que ya les decía que habían muchísimas personas en Caracas que siempre iban a buscarlo para que él les ayudara. Él era muy, muy conocido. Y después de que José Gregorio fallece, todas esas personas empiezan de alguna manera a hacerle un culto a José Gregorio Hernández, agradecerle por las acciones que él había hecho en vida por ellos, a pedirle de alguna manera, a venerarlo, y es ahí donde nace el culto a este personaje que se convierte en un santo popular. ¿Y por qué santo popular? Porque son las personas las que empiezan a generar ese culto, a darle las gracias a José Gregorio, a prender una velita en el lugar en el cual este señor pues sale atropellado, y de alguna manera a venerar, es decir, hacerle solicitudes a este personaje que se había comportado tan bien en vida. Y después de eso, más o menos unos 2 años después, surgen en medio de Caracas unos personajes que eran medios, y allí se desata, digamos que un mito bien particular, y era que estos medios podían incorporar el espíritu de José Gregorio Hernández, y a través de ese espíritu ayudar a esas personas desamparadas, a ayudar a quienes tuvieran alguna falencia de salud. Y empieza a rondar todo esto no solamente por Venezuela, sino también por Colombia. Y no era una sola persona, eran muchas las personas que aseguraban que a través de la mediunidad podían pues traer ese espíritu de José Gregorio, y a través de ese espíritu ayudar a otros a curar sus dolencias. Empieza a surgir este mito, esta historia, que vuelvo y le repito, no solamente se riega en Venezuela, sino que en Colombia como país tan cercano, y a partir de ese momento también empiezan las leyendas alrededor de José Gregorio Hernández. Entonces empiezan las personas a decir, sí, resulta que el espíritu de José Gregorio se me apareció, o yo oré y me encomendé a José Gregorio Hernández y resulta que me dio una receta y ahora yo me estoy tomando esa receta y estoy mucho mejor. Empiezan a surgir una cantidad de mitos, tanto así que la iglesia en Venezuela se asusta un poco inicialmente, porque recuerden ustedes que el país venezolano tiene una cultura muy espiritista, es decir, ya creen muchísimo en algunos, pues sí, en todo este tema de los espíritus, de las energías. De hecho, hay un cerro que es muy conocido en Venezuela donde se adora, por ejemplo, otra deidad que se llama María Leonza. Entonces, todo ese tema de José Gregorio Hernández, la iglesia lo estaba relacionando precisamente a esos santos populares ya conocidos allá, como por ejemplo María Leonza, y empiezan a relacionar toda esta historia de José Gregorio Hernández con el espiritismo y la brujería. Inicialmente no era bien visto por la Iglesia Católica que las personas acudieran hasta estos lugares, porque esto además se fue convirtiendo en centros de salud, por decirlo de alguna manera. Entonces los medios adecuaban un lugar en el cual atendían a personas, donde estas personas veían cómo supuestamente ese espíritu de José Gregorio Hernández se incorporaba en estos medios y empezaba a recetarles o a recomendarles algunas cosas para su salud. No era bien visto, era completamente rechazado por la Iglesia Católica, pero el culto y la
veneración a este personaje iba creciendo, eran muchos y muchos y muchos los lugares en los cuales se establecía este supuesto contacto con el espíritu de José Gregorio, y por supuesto en Colombia esto se expandió. Yo creo, Chancho, y ahora que hacías la introducción, también tengo en mi cabeza desde muy pequeña la imagen y la historia de José Gregorio Hernández. Yo vengo de un pueblo que se llama La Tebaida en el Quindío, y siempre recuerdo que allí había un centro muy reconocido donde había supuestamente un medium que podía hacer ese contacto con el espíritu de José Gregorio, y recuerdo incluso haber asistido a muchas de esas sesiones muy particulares además. Entonces creo que esa recordación que todos tenemos de esos centros de José Gregorio Hernández, y que sea tan popular aquí en Colombia, pues es claramente por la cercanía que tenemos con ese país, pero también porque esta historia, porque este mito pues pudo trascender las fronteras y empezar a hablar de un señor que en vida de alguna manera ayudó con lo que sabía, y por eso se convierte en un santo popular y la gente lo venera y le pide ayuda, y se va volviendo tan y tan popular no solamente en su país de origen, sino en los países vecinos. Qué cosa de locos, como lo ha descrito también Joana Arenas. Por eso me gusta cuando la invitamos, porque ella es muy acuciosa, muy ordenada. Y mire, si usted ha seguido desde la primera palabra que ella dijo, ese viaje de José Gregorio desde la nada a ser el médico en vida, luego el accidente loco, luego cómo van apareciendo estos mediums y se empiezan a alimentar todas estas cosas raras que conocemos, y que por eso en nuestras casas también empiezan a venerar al Señor o a conocer al Señor, como también empiezan a abrirse caminos en lo que podría ser incluso una legalidad o milagros de verdad, y un poco de charlatanes, porque entonces claro, todo el mundo podía abrir estos centros, como dice ella, estos centros médicos, y cualquiera diría, ni la iglesia ni nadie va a permitirlo, pero la fe era demasiada. Entonces haciendo este camino cronológico y tan interesante, todos conocimos, o bueno, por lo menos nuestra generación, ¿no? La nueva generación solamente hasta ahora está diciendo, ay, pero ese señor, ¿por qué le dicen santo? Pero las personas de los 80, desde los 70, de los 90 tienen claro el tema de José Gregorio. ¿En qué momento? O sea, vamos en eso, ¿no? Que como que en las casas ya se empieza a hablar del tema. Pero claro, Joana me describe un centro médico con algunos mediums. Entonces, supongamos que el medium ahí tenía el control de la situación, sea estafando o sea diciendo la verdad. A lo mejor si se aparecía José Gregorio, cura a la persona. Pero como pierde el control de la fe, porque era una vaina mucho más grande que el centro médico, pues ya resulta que mi tía, mi abuela decían, sin nunca haber ido a una vaina de esas, mire, es que yo en mi casa interioricé, yo en mi casa estaba enfermo de un ojo, yo en mi casa estaba enfermo de un oído, y a mí, como me habían dicho, ponga gasa y ponga agua, se apareció el Señor y me curó. O sea, ahí ya no tenía que ver ningún estafador, yo. O sea, ahí era fe pura y dura, que por qué pasó, por qué se curó, o a lo mejor ni tenía nada, y esa persona de pronto era hipocondríaca, que pensaba que estaba enfermo y se curó sola. Pero claro, ahí se pierde el control, ya no está en control de los mediums, sino está en control de la gente. Esas situaciones tan raras que de pronto en tu casa también pasó. A mí me pasó con muchos abuelos y tíos. Sí, yo lo vi, que atravesó la puerta y la sangre estaba en la gasa. ¿Cómo puede ser esto, Joa? Eso, digamos que es uno de los grandes misterios que rondan la figura de José Gregorio Hernández, porque como muy bien tú lo decías, una cosa es que las personas asistan a un centro de estos designado pues para que los mediums se le incorpore el espíritu de José Gregorio, si lo queremos llamar de esa manera más coloquial, pero además empezaron a surgir unos rituales de cura, o un ritual específico de curación de José Gregorio Hernández, que como tú muy bien lo explicabas, ¿en qué consistía? En adecuar varias cosas. Lo primero era vestirse completamente de blanco. ¿Y por qué de blanco? Porque este médico, que para su época, si ustedes ven las pocas imágenes que hay en internet de José Gregorio Hernández, era un tipo
perfectamente vestido, de traje de paño, mejor dicho, impecable. Y pues como era médico, pues entonces la gente empezó a identificarlo con el color blanco. Entonces el ritual consistía en vestirse completamente de blanco, encomendarse a José Gregorio Hernández o hacerle una solicitud a José Gregorio Hernández, pero además en la mesa de noche dejar algodón, un vaso de agua, tijeras y alcohol en algunos casos. Y empiezan además este ritual a hacerse popular no en los centros como tal, sino como tú muy bien lo explicabas, en las casas de las personas que tenían fe y que además decían que creían en José Gregorio y que José Gregorio hacía operaciones espirituales. Así fue que se denominó, digamos, que todo este misterio alrededor de la figura de José Gregorio Hernández. ¿Por qué operaciones espirituales? Porque literal la gente dejaba estos elementos en una noche ahí al lado de su cama, empezaba a hacer oración, a solicitarle ese favor al médico venezolano, y al siguiente día, muchos casos, pues las personas decían, el algodón apareció con sangre, resulta que el agua ya no estaba, resulta que a mí me dolía una mano y al otro día ya no me dolía, resulta que a mí me iban a operar de X o Y cosa y yo me encomendé al médico José Gregorio Hernández y entonces ahora tengo una pequeña cicatriz en la parte donde me iban a hacer la cirugía, pero yo nunca fui a ningún lado. Eso fue después de haberme encomendado a José Gregorio, y este ritual empieza a ser popular, y además las historias de curación pues también, ya sea por fe, ya sea porque definitivamente hay algo superior alrededor de esta figura que pues certifica este tipo de cosas, o simplemente porque la sugestión de la gente o el cerebro tiene una capacidad demasiado grande de poder realizar cosas, pues hacían que de alguna manera pues estos hechos estuvieran claros. Es muy extraño, muy extraño, por esto esta figura es tan emblemática y es tan extraño que cuando empiezan a surgir todas estas historias de supuestos milagros y operaciones, pues entonces ya la iglesia pone el ojo en José Gregorio Hernández, la iglesia venezolana empieza a fijarse mucho en esto porque la cantidad de seguidores que tenía este señor era impresionante. Y la iglesia dice, aquí hay algo raro, tenemos que empezar a investigar, a ver qué es lo que sucede. Y llegaban historias con las supuestas curaciones de José Gregorio Hernández. Y es ahí cuando desde la iglesia de Venezuela se comunica al Vaticano lo que está sucediendo y se dice, hoy aquí tenemos que hacer una investigación. Aquí sí hay algo extraño, misterioso, paranormal, o sobrenatural, que es mejor la palabra que utiliza la Iglesia Católica para este tipo de situaciones, y tenemos que investigar. Y empiezan a investigar no solamente en los centros con los medios, porque vuelvo y les digo, pues esto para la Iglesia es algo pues ya como por fuera de la ley de Dios, de la ley divina, porque es más espiritismo, pero sí empiezan a investigar casos de personas que aunque asistían a la Iglesia, aunque tenían una fe por la tradición de la Iglesia Católica, pues también se encomendaban a este señor y empiezan a investigar unos casos. Pero digamos que el caso que marcó la figura José Gregorio Hernández se dio realmente hace muy poco, y eso fue en el 2017. Pero imagínense ustedes que el caso de José Gregorio Hernández y todo el proceso de verificar si sí era un santo, si sí tenía dones, si era un beato, que es decir, que era una persona que tenía, digamos, como una vida muy santa, una vida entregada a Dios. Al día de hoy han pasado 76 años desde que empezaron y desde que inició la Iglesia Católica las primeras investigaciones sobre la figura de sobre Gregorio Hernández. 76 años investigando, porque además el proceso de la Iglesia Católica para beatificar a alguien
Es decir, para que alguien sea venerable por su vida, porque estando en la tierra le ayudó a los demás, pues es muy largo, es un proceso muy largo, investigando con las personas que aseguran que él les ayudó, con los que dicen que le hicieron milagros, investigando sobre su vida, sobre su familia, etcétera, etcétera. El caso es que empiezan a llegar toda esta información al Vaticano. Como les digo, al día de hoy, al 2025, han pasado 76 años de esas investigaciones, y en 2021 el Papa Francisco beatifica a José Gregorio Hernández. Es decir, asegura que José Gregorio Hernández pues es una persona con un don particular, con el poder y digamos que la capacidad de ayudar a otros. Y todo este proceso se da porque en el 2017 hubo un caso muy particular de una niña venezolana llamada Yaxuri Solórzano. Resulta que esta niña tenía en el 2017 apenas 10 años y por una bala perdida, esta bala se le aloja en el cerebro a esta niña. Tiene unas complicaciones pues tremendas, ya solamente imagínense una bala ubicada en el cerebro. Llega la mamá de emergencia a la clínica con esta pequeña y los médicos le dicen: señora, no tenemos nada que hacer, no podemos hacer, vamos a tratar de hacer lo humanamente posible, pero si su hija se llega a salvar, va a quedar como un vegetal. Era la operación demasiado complicada, y la madre, pues ustedes ya imaginarán, una niña de 10 años, una bala perdida, pues la señora completamente desesperada asegura que se empieza a encomendar a José Gregorio Hernández, se arrodilla en la clínica y le pide a José Gregorio Hernández su intersección para que le ayude a que su hija pueda superar esta situación. Después de muchas horas en el quirófano, el médico sale, le dice a la señora: le pudimos sacar la bala a la niña, hay que esperar a ver cómo reacciona. La mamá sigue encomendándose a José Gregorio Hernández y asegura a la señora que en un momento en el que ella estaba orando y pidiéndole a José Gregorio Hernández su intersección, ella lo vio y que le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Pasan 5 días, tan solo 5 días después de una operación exageradamente complicada, y el médico le dice a la mamá: esta niña está fuera de peligro, está perfectamente, no sabemos qué pasó, no entendemos médicamente por qué ha evolucionado tan rápido y cómo logramos hacer esto. Y es de hecho el médico que opera a la niña el que pone, digamos que esta historia en los titulares de prensa 1 y 2 en la Arquidiócesis de Caracas. Entonces allí ya se mete también la Iglesia Católica, hablan con la mamá les cuenta pues lo que anteriormente les conté, que supuestamente José Gregorio se le apareció, y curiosamente la niña al día de hoy está en perfectas condiciones. Y ese fue el primer milagro. Y fue un milagro porque, vuelvo y les digo, el médico que lideró esta cirugía dijo: esto tuvo una intervención divina, porque nosotros no asegurábamos nada con la niña, no podíamos salvarla, la bala comprometía muchos órganos y la niña está en perfectas condiciones, esto no tiene explicación. De hecho, al médico le tocó ir al Vaticano a hacer esas declaraciones, mostrar todo el proceso médico de la niña para empezar el estudio, y ese es el primer caso que permite precisamente que José Gregorio Hernández sea beatificado. Entonces, es muy interesante porque es ahí cuando la medicina dice: oiga, definitivamente hay algo superior. Y me causa bastante curiosidad porque justo ayer estaba escuchando una entrevista de este médico, porque lo han buscado muchísimo, porque estamos hablando de José Gregorio Hernández porque hace poco el Papa Francisco pues ya firmó la autorización para que sea canonizado.
Entonces, claro, todo el mundo está buscando al médico, a Yaksuri, a su madre, para que cuenten la historia. Y escuchaba una entrevista en la que el médico decía: yo soy un hombre de fe, pero definitivamente pues mi prioridad como médico es darle certificado a la ciencia. Y en el caso de Yaksuri, pues era algo imposible para la ciencia. Imposible para la ciencia. Increíble, seguimos en ese relato cronológico, cómo llega a la parte de santo y ahí hay que nuevamente recalcar, porque hay gente que se queda en beato y no santo, pero de todas maneras es mucho el trabajo que hace obviamente el Vaticano y demás, lo que estamos contando de este médico para el tema de la beatificación, porque obviamente empiezan a aparecer las pruebas, pero sin embargo comparativamente con muchos otros casos de otros santos que han llegado a ser santos, pues se necesita, no sé, un milagro y demás, otro papeleo, otras cuestiones, pero es que de este señor salen, y si no se hubiera logrado por ahí, a lo mejor aparecen 3 y 4 casos más. Es que lo que este señor ha causado en el mundo es que tenía una sobrepoblación de casos y de personas que dicen, sí, somos testigos de que este señor nos curó. Ahora, el problema está en que el Vaticano y su equipo pues puedan probarlo, pero es una de las prerrogativas, ¿no? Probar que el tipo hizo un milagro y pues ya después de esto que tú nos cuentas, pues ya no queda duda, ya tocaba santificarlo o algo, o alguien se opuso o faltó algún pedazo más, ¿no? Todo se hizo como se debía, eso, el proceso completo, o qué faltó. Sí, digamos que en la Iglesia Católica hay varios procesos. El primero es declarar a la gente venerable, es decir, esta persona fue un buen católico es ayudó a otros, le dio de comer al hambriento, digamos que José Gregorio Hernández con su figura de ayudar a quien lo necesitaba, pues cumplía, digamos que esa misión de ser venerable. Imagínense. Esto lleva, como les digo, 76 años. En 1986 Juan Pablo II lo declaró venerable, pero pues por ese mismo tema de la mediunidad y la relación del espiritismo con la figura de José Gregorio Hernández, pues la iglesia sí era como muy tratando de rechazar un poco la figura de alguna manera. Pero como tú muy bien lo explicabas, tenía tantos seguidores, no solamente en Venezuela, sino en América Latina e incluso en el mundo, que empiezan como todo ese proceso para beatificarlo. ¿Qué es la beatificación? Es cuando pasa de ser venerable, es decir, no solamente cumple con las labores de un buen católico, sino que además se le puede comprobar un milagro. Y esto fue hasta el 2017 con el caso de Yaksuri. Y después, claro, por la misma popularidad, es decir, por el culto que hay alrededor de José Gregorio Hernández, pues empieza también la gente de alguna manera que lo sigue a presionar al Vaticano para que no solamente lo declaren beato, muchos, como tú dices, se quedan en beato, es decir, solamente se les comprueba un milagro, porque así ha sucedido en muchos casos y ahí se queda. Pero el caso de José Gregorio, pues era tan popular que no solamente se conoció el caso de Yaksuri, sino muchísimos otros casos y ahí dijeron como no, definitivamente este señor es un santo, es decir, puede ayudar a generar milagro a muchas personas, a muchísimas personas. Y el segundo milagro que se le comprueba, que es el que lleva o el que da paso precisamente a esa canonización de José Gregorio Hernández, es decir, que lo conviertan en un santo de la Iglesia Católica, también se da con un venezolano, pero este venezolano vive en Estados Unidos. Era un señor de unos 40 años al cual se le guarda su identidad, pero lo que contó el Vaticano es que este señor tenía unos problemas de salud bastante complejos. Ya le habían dicho a la familia que definitivamente no había nada que hacer con el señor, le dieron como un tiempo de vida limitado, pero toda su familia se encomendó a José Gregorio Hernández y durante 8 días empezaron a hacerle novenas a José Gregorio Hernández, a solicitarle el favor de la salud de su familiar y efectivamente después de esas novenas, de manera milagrosa, este señor se cura.
Y la familia dice, es por intersección de José Gregorio Hernández. Volvemos a lo mismo, el Vaticano llega, investiga el caso, habla con los médicos dicen, nosotros ya habíamos desahuciado a este señor, no le hicimos nada extraño, no le aplicamos nada, este señor se curó de una manera que nosotros no podemos explicar. Y la familia empieza a decir, no, nosotros no solamente nos encomendamos a José Gregorio Hernández, sino que además, con permiso de los médicos, poníamos el algodón, el ritual que les conté, el algodón, el agua y las tijeras al lado de la mesita de donde estaba este paciente, y pues fue gracias a la intersección de José Gregorio Hernández. Entonces este fue el segundo caso comprobado por la Iglesia Católica que lleva el proceso de canonización, pero ya en el tema de canonización no solo hay un segundo milagro, sino que muchos otros milagros que pueden ser demostrados, viables, y que por eso pues convierten a estas personas en un santo de la Iglesia Católica, es decir, los elevan al altar de la Iglesia Católica para que las personas creyentes puedan venerarlos, puedan pedirles, puedan de alguna manera pues aclamarlos, ¿no? A través de las figuras, ya va a ser parte precisamente de esas figuras que se ven dentro de cualquier iglesia católica, no solamente en Venezuela, porque él es de Venezuela, sino que alrededor del mundo. Brutal, yo creo que fue un programa maravilloso, fue genial, quería que giráramos en torno a José Gregorio, entonces no sé si quieras adicionar algo más antes de finalizar, algo de él, o de pronto mencionar un par de santos más, de pronto alguien que para un segundo capítulo, alguien que esté en vena de ser santo, o algún santo famoso, o algún amigo de pronto José Gregorio tienes por ahí. Pues Chancho, lo último que tengo para decir que me parece muy curioso es que desde mitad de febrero el Papa Francisco está pues en un estado complejo de salud, como creo que todo el mundo lo sabe porque esto es una noticia a nivel mundial, pero me parece muy curioso que después de llevar una semana en la clínica internado, se haya llamado a su secretario de Estado, al cardenal Pietro Parolin, a precisamente decirle, venga, tráigame unos documentos porque yo tengo que firmar la autorización de la canonización de José Gregorio Hernández. Eso me parece bastante curioso, y ahora solamente estamos esperando pues primero pues que el Papa se recupere para poder que hagan una Eucaristía oficial en la cual pues ya se muestre la figura de José Gregorio dentro del altar de la Iglesia Católica. Entonces me parece curioso esto, pero alrededor de la iglesia lo que a mí más curioso me parece también es que de alguna manera muchos de los que hoy son santos o beatos de la Iglesia Católica en algún momento fueron rechazados por esa misma iglesia por sus dones. Por ejemplo, el Padre Pío, que es una figura emblemática dentro de la Iglesia Católica, también pasó en 1999 como beato, y solo hasta el 2002 fue declarado santo. Pero con el Padre Pío también pasa algo bien particular, y es que aunque era sacerdote, la iglesia de alguna manera lo rechazaba un poco porque el Padre Pío aparentemente tenía el don de los estigmas, es decir, tenía las heridas que le fueron realizadas a Jesucristo cuando lo crucifican. Entonces unas heridas en las manos, en los pies, en el costado, y una parte de la Iglesia Católica lo rechazaba porque aseguraba que este Padre Pío se hacía él mismo estas heridas, se autolesionaba, y que por eso era que se generaba estas heridas, y que no era un santo y que era un farsante. Y el proceso del Padre Pío, si el de José Gregorio Hernández demoró 76 años, el del Padre Pío sí que se demoró muchísimo más. Tanto así que incluso siendo un sacerdote, la Iglesia Católica lo retiró de su trabajo, lo aisló, le mandaron, haz de cuerda, un guardaespaldas de la iglesia para que vigilara el paso a paso, el día a día
del Padre Pío porque supuestamente era un mentiroso y finalmente, después de muchísimos años, pues a la iglesia le toca retractarse y decir, oiga, resulta que este señor sí tenía un don especial, una particularidad, era un ser superior o como quieran ustedes llamarlo, pero terminan beatificándolo y luego convirtiéndolo en santo porque aparentemente no solo tenía estos estigmas, sino que también tenía el poder de la bilocación y sobre todo hacía curaciones. Y todo esto también se da porque la popularidad del Padre Pío era tan inmensa. O sea, si José Gregorio tenía seguidores, el Padre Pío en vida tenía 10 veces más seguidores de los que tenía José Gregorio Hernández. Entonces sí me parece muy interesante también un poco esa esas contradicciones que a veces la iglesia tiene. Entonces, Chancho, estas figuras como José Gregorio Hernández, como el Padre Pío y muchos otros, podríamos hacer incluso una lista de todos esos santos que fueron tan populares, es decir, que ellos mismos tenían una cantidad de seguidores impresionantes que los convertían en una figura representativa, pues de alguna manera casi que siempre han sido rechazados por la Iglesia Católica, pero al ver precisamente esa cantidad de seguidores que tenían y ese culto tan particular, así no hayan sido aceptados inicialmente por esta iglesia, pues es allí donde empieza el Vaticano a decir, no podemos dejar ir a esta gente, no podemos rechazarla, tenemos que estudiar con tranquilidad todos estos procesos y verificar si de alguna manera si son personas venerable y que luego se conviertan en santos, y es allí cuando cambian el discurso, empiezan a investigar los casos y luego estos que eran rechazados pues terminan siendo de alguna manera venerados por la Iglesia Católica y lanzándolos a su altar de santos reconocidos. Tremendo, Johanna, lo que nos cuenta hoy de José Gregorio Hernández. Y sí, podemos hacer capítulos enteros de distintos santos. Ahí al final mencionamos también un poco lo del proceso, de cómo se convierten, y seguramente hay muchos. Pero entonces, para una próxima oportunidad, ampliaremos con otro tipo de santos, o podemos hacer un grupo de santos y no dedicarnos a uno solo. Igual, como dijimos, es porque José Gregorio Hernández es súper conocido, seguramente tiene que ver con muchas de las familias y muchos de los colombianos, viejos y jóvenes, porque como les digo, yo pues todavía me considero joven, pero hay pelados que ahora con lo de la noticia dirán, bueno, ese señor, ¿qué pasa con él? ¿Por qué es famoso? ¿Y por qué su iconografía es tan popular en Colombia? Bueno, aquí Johanna nos lo explicó todo perfecto, y además tiene todo que ver con este programa, lo sobrenatural, con lo curioso, con lo bizarro, con lo extraño. Muchas gracias, Johanita, por favor, regálame tu contacto. Un placer para mí, como siempre, estar aquí en la Caja de Pandora con estas historias que nos llaman mucho la atención. Espero que tanto tú como tu público pues hayan podido disfrutar de esta historia de José Gregorio Hernández, que de verdad es una de las que a mí más curiosidad me causan y más me fascina contarla y hablarla siempre en cualquier medio. Les recuerdo que también hago contenido muy similar a este que se habla aquí en Caja de Pandora en mi canal de YouTube Ventana al Misterio, y en todas mis redes sociales me encuentran como @yarenasb. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias, Johanita, por compartir tu conocimiento, por estar acá en el programa. Obviamente invitada para próximas oportunidades en Instagram. YarenasB, o sea, YarenasB _, para que la sigan también ahí en Instagram. Y usted, si quiere participar y comentar todo lo que ya nos comentó de José Gregorio, pues hágalo en el numeral La Caja de Pandora los 40, La Caja de Pandora los 40. Aquí, como siempre, con su amigo Toby, con su amigo El Chancho, con los panelistas, con los invitados, porque el mundo del oculto y lo paranormal sucede en La Caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la Caja de Pandora. En los 40.
Menudo programazo el del día de hoy, pero todavía no hemos terminado. Nos falta la parte de cine, ya estábamos en el epílogo de los Oscar, o digamos los ecos de los Oscar que ya sucedieron y que Rodrigo durante mucho tiempo hizo el cubrimiento, falló en algunas de sus apreciaciones. Parece que hoy quiere entrar pidiendo disculpas por una película que seguramente no solo él, sino muchos no dan un peso y terminó ganando todo. Pero no se queden solo con lo de los Oscar y lo farandulero, porque también tiene severa película de terror. De esas slasher grotescas, incoherentes, bizarras y que se va a captar la atención de la gente porque es de un ídolo de Disney, un animalito ídolo de Disney. ¿Quiere entender todo lo que sucede en este momento en la parte de cine? Pues ya mismo Rodrigo Castro, Rodri Castro 78 en Twitter, Rodri Castro 78 en Twitter, aquí en la Caja de Pandora de los 40. Amigas y amigos, bienvenidos a Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Bueno, antes de hablarles la película de este fin de semana, vamos a hablar un poco de los premios Oscar que acaban de pasar y donde contra todo pronóstico, la gran ganadora fue Anora. Mejor dicho, fallé en todas mis predicciones, me fue como perro en misa, porque yo no puedo creer que esta película que sí, que podría ganar en el Festival de la Toronja, en el Festival de la Papaya o en algún festival de cine independiente, haya barrido con los Oscars más importantes. Pero bueno, así es, yo no sé qué le pasó a los premios de la Academia, es que no valora premios o esfuerzos. No sé, pongo un ejemplo como Duna 2, que estará diciendo el director de esa película cuando tuvo que pasar meses en un desierto con 100,000 personas, en fin. Pero bueno, destaco también la presentación de Conan O'Brien. Voy a hablarles, la película de esta semana se llama Bambi: The Reckoning, y esta es otra película que se aprovecha de los derechos vencidos por personajes de Disney o personajes que de otra casa. ¿Qué pasa con eso? Ya lo vivimos con Winnie the Pooh, por ejemplo, que después de unos años los derechos vencen y cualquiera de nosotros puede hacer uso de ese personaje. Eso pasó con Winnie the Pooh y también va a pasar con Popeye, por ejemplo. Bambi: The Reckoning es una película de terror independiente británica dirigida por Dan Allen. La premisa de esta película es lo que pasa después de que una madre y su hijo sufren un accidente automovilístico. Pronto son perseguidos por Bambi, un ciervo mutado en un alboroto mortal que busca venganza de su madre. El desarrollo de esta película empezó en el 2022 cuando, basado en un libro, los estudios E&T decidieron llevar a cabo esta película oscura de la historia 1928 que todos conocemos y amamos, inspirándose en el diseño utilizado en The Ritual de Ned. Bambi será una cruel máquina de matar que acecha en la naturaleza. En febrero del 2023 también se reveló que la película está ambientada en la misma franquicia de continuidad que a dos películas anteriores, como las que dije antes de Winnie the Pooh, Blood and Honey. La fotografía principal está originalmente programada para hacerse en Londres, pero posteriormente el rodaje se detuvo y tuvo que ser llevado a otras ciudades británicas. Ya el tráiler lo pueden ver, es un tráiler ilimitado que nos entrega Twisted Childhood Universe, y el estreno de esta película en salas colombianas está previsto para que se lleve a cabo aproximadamente a más tardar en 2 meses. Entonces ya para todos los fanáticos de Bambi que dijeron, oiga, Bambi le mataron a la mamá y nada pasó, pues ahorita sí vamos con toda, porque Bambi va a empezar a matar a Raimundo y todo el mundo en esta película de un Bambi sádico y sangriento de venganza. Entonces ya lo saben, amigos de Caja de Pandora, próximamente Bambi: The Reckoning. Para cualquier inquietud sobre esta u otras películas, pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o estar pendientes de @de Peli Magazine en Facebook con lo mejor del cine y la televisión, que bueno, que hay una cartelera muy interesante. Ahorita llega a la cartelera el biopic de Robbie Williams, que lo hacen con un orangután, A Better Man, y también una película de ciencia ficción con Robert Pattinson que se llama Mickey 17 y nos habla de un futuro donde clonan gente para que haga trabajos y se puedan morir varias veces en el espacio. Mi nombre es Rodrigo Castro, nos vemos la próxima semana con lo mejor del cine aquí en Caja de Pandora. ¡Feliz noche! Los fantasmas están dentro de la Caja de Pandora. En los 40.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, cerrando este episodio que le corresponde al 9 de marzo. Vamos a tener el 16, el 24, que es un festivo, y el 30 de marzo nuestros otros programas, pero va a estar dedicado mucho a la investigación, a la reportería que hizo Toby sobre el tema de la hipnosis, y además también estrenando nueva voz, Karencita, obviamente también nosotros haciendo nuestras investigaciones, los panelistas, es decir, usted no se puede perder ni un instante de todo lo que tenemos para ofrecerle a usted. Y escucha el programa o está pendiente del live en YouTube todos los domingos de 8 a 10, o si no lo puede hacer, la recomendación que le doy es hágalo en la oscuridad, en la penumbra, con el tinto, con el café, pues entonces el resto de la semana en las demás plataformas. Y cerramos como tiene que ser con todo el tema interactivo en numeral la Caja de Pandora los 40, la Caja de Pandora los 40, que igual si nos quiere escribir, @el Chancho 414, @DJ Toby FM y @los 40 Colombia. Cerrando con esta parte interactiva, somos descriptivos con el video, pero obvio lo dejamos ahí por si la curiosidad les puede. Pues, ¿qué vamos a decir, Toby? ¿Con qué va a cerrar usted? Bueno, vamos a hablar de un video, Chancho, que podría, sí, es terror real, y es algo que ocurrió en Turquía cuando se empezaron a presentar muchísimo el tema de los bombardeos. Resulta que la gente empezó a grabar, Chancho, el tema del bombardeo, y de un momento a otro entre el cielo, que también se empezaron como a complicar por el tema de meteorológico, se empezaron a presentar algunas lluvias, y entre un aguacero que se largó, era una tormenta, se empezó a ver un rostro, y ese rostro se veía muy demoníaco, y adicional a esto, de fondo se alcanzaban a ver como los rayos, o sea, como que todo se prestó. ¿Usted qué piensa? Si lo ve, si no lo alcanza a ver. Pues es mucho de pareidolia, pero más allá de si es o no pareidolia, cuando es la capacidad que uno tiene para ver rostros, pues sí es asustador, porque imagínese usted una tormenta, todo absolutamente oscuro, todo absolutamente negro, y usted ve esos dos rostros o un rostro, uno solamente ven un rostro, otros ven como si fuera dos rostros difuminados o juntos, o ven un solo rostro uniendo esas dos caras. Y eso es lo que queremos nosotros, que con el numeral la Caja de Pandora los 40, pues usted nos diga qué opina, o si usted dice, no, pues que eso es normal. Yo voy a cerrar con un video que aparentemente pues sí tiene como de algo de fake, pero como que pasan tantas cosas y quieren hacer tantas cosas que de pronto hay algo ahí al fondo que de pronto no estaban esperando. Entonces son unos niños, eso pues sería el primer detalle, ¿no? Pues que tocaría decirle a los niños, vamos a jugar o vamos a hacer una vaina, que yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando ponen a los niños a hacer estas cosas, pues porque entre hombres o digamos para hacer una broma, pues entre mayores de edad, pues va y venga, pero involucrar a los niños no, pues no me parece tan chévere cuando no es una broma sencilla, sino que es una vaina ya como paranormal o que los ponen a correr. Y los niños se asustan porque están sucediendo algunas cosas poltergeist. Uno de ellos se para, otro de ellos se desgonza y aparece como una entidad ahí con pelos al lado. Entonces la manera en la que aparece y desaparece, pues sí es como medio, como uno dice, esta vaina está hecha, está montada. Pero es que al fondo se para como un celador. Y yo creo que ese personaje no estaba metido dentro de la treta. Es como si alguien hubiera hecho esto en una terraza y se paró el celador de enfrente, como decir, bueno, ¿quién es el que está grabando? ¿Quién es el que está haciendo tantos ruidos? Pero lo que me causó curiosidad es que el señor no tiene nada que ver de la treta, sea o no sea verdad, pero el tipo también desaparece. O sea, el tipo también como que se esfuma. ¿Se dio cuenta de ese detalle, Toby? Sí, pero lo que más me llamó fue, al principio como también aparecen unos orbes, sí, ahí como encima de los pelados, pero la verdad cuando ya vi esa peluca o ese potoreo, Hay nada que ver, ¿no? yo dije, no, ya con esto me perdieron. Igual está en blanco y negro. Igual si usted está consumiendo el programa en vivo en directo o lo consume de noche, déle la oportunidad de ver el video, así usted igual sepa que es fake y va a decir, uy, pucha, ¿qué es estos pelos? Y fíjese allá el celador. El celador era un señor que se supone no está metido entre la treta, entonces ¿por qué desaparece? Así se esfuma también. ¿O era un celador fantasma? No sé, háganoslo saber al numeral la Caja de Pandora los 40 o si no en nuestras redes sociales. ¿Algo más que decir, Toby? No, simplemente agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta noche paranormal, en cualquier hora del día que lo esté escuchando, si en la tarde, en la noche, o de ustedes los que se da cita los domingos para escucharnos a partir de las 8 de la noche, agradecerles. Y también recordarles, Chancho, que en este mes de marzo tendremos un festivo y pues cuando es festivo el programa no se realiza el día domingo, sino que se corre para el día lunes, para que lo tengan pendiente, o si quieren revivir cualquier capítulo el día domingo y escuchar el nuevo el día lunes, pues perfecto para nosotros. Recuerden @los 40 Colombia, se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube y también de Spotify. Sí, señor, para eso estamos, muchachos.
Recuerden, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Y recuerden, muchachos, como está el merced de la noche, que tengan dulces, pero dulces sueños. Eso sí, solo si puede. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40 y recuerden que nunca estamos solos. Chao, chao.